por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Decías Darío Colmán, hoy Tacuarembó, Resistencia y Pastoreo Carapeguá con la posibilidad de que Tacuarembó llegue a la cima de manera solitaria. Asimismo, Tacuarembó en el caso de ganar va a acompañar a Capiatá. En la punta. Capiatá ganó ayer. Sí, señor, porque Encarnación. Sí, porque Tacuarembó tiene 17 y puede llegar a 20, que es el puntaje que tiene ahora mismo Capiatá como líder en la categoría intermedia. Le decíamos, Capiatá tiene 20, 19 para 12 de junio, 17 para Tacuarembó, con 16 Carapeguá, al igual que para Resistencia, 15 puntos para Rubio Ñu. Con 14 están River, San Lorenzo, Guaireña y Sol de América. 12 puntos para Independiente y para Santaní, 10 puntos para Pastoreo, para Fernando de la Mora y también para Encarnación, y con 8 puntos el equipo de Guaraní de Fram. Y reiteramos los partidos: Tacuarembó, Resistencia y Pastoreo Carapeguá, ambos también a las 10 de la mañana. Y sobre lo que mencionaban hace rato de partidos en este mismo horario, justamente Olimpia conoce bastante este horario desde el 2017. Había jugado en el Apertura ante Sportivo Luqueño y ante Independiente de Campo Grande en este horario. Y también este año varios partidos de 2 de mayo que se han disputado en este horario allí en Pedro Juan por la cuestión de la lumínica. Es así. Volviendo al tema de la intermedia, Carapeguá también, si sumada 3, va a estar cerca de la cima, porque tiene 16 unidades en la actualidad. Asimismo va a alcanzar a 12 de junio y será el escolta de Capiatá. Señores, estamos esperando la presencia de Olimpia y de Recoleta dentro del campo de juego. Siguen llegando los hinchas franqueados aquí en Villaliza. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas preparadas y a disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Ahora que estamos tan cerca, la energía para volverla ponemos todos. Sé el sponsor oficial del Albirroja. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores, Re JMC Paraguay. Hacemos de vuelta el recorrido contigo, Germán. Sí, antes de iniciar nuevamente el recorrido, Jorge, quería remarcar algo nomás. En este encuentro se van a enfrentar dos equipos que llegan a la última fecha aún debiendo en la bolsa sumatoria de 900 minutos, porque Olimpia tiene acumulados 836, le faltan 64, y justamente para llegar a la meta en este encuentro correspondiente a la última fecha coloca como titular a Matías Argüello, el lateral derecho. El técnico Fabián Bustos, por su parte, a Recoleta le falta menos, le faltan solamente 12 minutos para completar la bolsa de 900. Para ello coloca como titular, ya quiere liquidar ese expediente en el primer tiempo, Jorge González, el técnico de Recoleta. Por eso coloca a Manuel Schupp, el volante ofensivo, como titular. Seguimos conversando con los hinchas de Olimpia. Señor, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede decir de este horario atípico para nuestro fútbol? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? ¿Es aplicable para el futuro? Creo que sí, porque es buen horario para jugar el fútbol, lindo clima. Para mí que está muy bien. O sea, dependiendo del clima, si está así agradable, con frío o fresco, está bien. Esta temperatura está bien para jugar fútbol, yo creo. No hace tanto frío. Para mí que es buen horario. ¿Usted de dónde viene, señor? ¿Aquí de Villaliza? Realmente vinimos de New Jersey, pero acá estamos hospedando en Ñemby. Ajá. Y vinimos de vacaciones y aprovechamos para venir a ver el partido. Ah, muy bien. Aprovecho sus ocasiones para verle al club de sus amores. Muy bien. Sí, así mismo. Engancharon todito muy bien. Sí. Y sobre el semestre de Olimpia, este primer semestre de Olimpia, ¿qué le parece, señor? ¿Qué se puede opinar? Muy mal, muy mal. Se despidió muy temprano de Sí, todo, de la de Libertadores, todo, Sudamericana, el pelear por la verdad. apertura. Empezaron muy mal. ¿Hay algún culpable? ¿Hay varios culpables? No puedo decir nada. No puedo decir que alguien es culpable o no, pero la verdad, empezaron muy mal. Ojalá que le vaya bien el próximo torneo. Gracias. Eran las palabras de un hincha de Olimpia. Seguimos conversando por aquí, recorriendo aquí por el sector preferencial del Estadio Luis Salinas. Señor, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, ¿qué se puede decir de este horario diferente, atípico para nuestro fútbol? Sí, es bastante novedoso, es muy diferente, pero la verdad que se espera un buen fútbol. Y igual nomás es aplicable este horario dependiendo del clima, ¿no? Sí, el clima da, ahora para invierno da, pero otro para cuando hace calor ya no da mal
el ambiente. Claro, claro. ¿A usted le costó venir? ¿Viene de cerca? Es de acá de Villeta venimos, no tan lejos. Ah, le queda Sí. relativamente cerca entonces. Cerca. Y sobre Olimpia, ¿qué puede opinar, señor? Y Primera parte de la temporada. por lo que viene hay que mejorar. Y está en la expectativa para mejorar. Este técnico nuevo genera expectativas, sobre todo por lo que dijo, ¿no? Que él mismo se comprometió a ganar el Clausura. Y ojalá que cumpla. Eso es lo que esperamos. ¿Dónde considera usted, señor, que debería reforzar Olimpia? ¿En qué línea? Y hay que ver, depende del técnico. Hay que ver, tiene bastante buenos jugadores. O sea, puesto específico nomás, porque material aparentemente hay entonces. Y sí, hay material. Hay material humano. Gracias. De nada. En las palabras de otro hincha de Olimpia, sentado aquí en el sector preferencial aguardando el horario oficial de inicio del partido, Jorge. Correcto, allí con las voces de los hinchas que están llegando y un banco con muchos juveniles, Germán, estábamos observando allí y varios de los nuevos chicos con la raspada allí, con el pelado bajo allí. Inclusive uno de ellos me parece que es del MAS, que es el ya nieto del expresidente. Una de las novedades también hoy en el banco de Olimpia. Muchas caras nuevas. Habrá que ver si alguno de ellos tienen hoy posibilidades, que yo por el tipo de partido que se pueda presentar creo que muchos de ellos pueden llegar a tener minutos. Vemos el nombre como el de Del Mas y algún otro chico también hoy en el banco, Grance y otros. Allí repasando también después contigo el banco de suplentes, aquellos que son juveniles, que veíamos una buena cantidad hoy en el banco de los suplentes de Olimpia, Germán. Así es, entre ellos están justamente Eduardo Del Mas, que es homónimo del expresidente de Olimpia, bien lo decías. El nieto. Entre los años 2009 y 2010, sí, es su nieto. Entre los años 2009 y 2010 había sido presidente Eduardo Del Mas, presidente de Olimpia, y su nieto tiene 18 años, nacido el 19 de abril del 2007, así que hace casi 2 meses nada más que cumplió 18 años. También está Brian Grance, otro de los que referías, 4 de junio. En estos días cumple 18 años este futbolista que se desempeña como volante. Nos referimos a Brian Grance. Y otro juvenil que también ya tuvo minutos en su momento, sobre todo en el semestre pasado, es Pedro Zarza, otro de los juveniles, categoría 2007, así que varios jóvenes, ni siquiera todavía son mayores de edad, algunos de los que componen esta mañana la banca de Olimpia, Jorge. Muy bien, allí están los equipos para ingresar al campo de juego, la algarabía. Lo comentamos, Sí, muchos niños, muchos chicos allá en la zona de las plateas por el griterío, y cuando reconocen a Richard Ortiz y a otro el grito para ellos. Muchos niños en las plateas. Es así, señores, los equipos ahora pisan el campo de juego. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyecto de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Acompaña al Albiroca Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Esperando un buen partido aquí en Villaliza entre Olimpia, Recoleta, última fecha de la apertura. En lo previo, el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol, para que valoren Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Cibellala 751. Llámenos al sitio 296060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Finalmente una buena presencia de aficionados, principalmente en la zona de las plateas. Allí decíamos, destacamos muchos niños, acompañados por supuesto de sus padres, allí en la zona central de la platea, al igual que detrás de los arcos. Está todavía libre el sector que tiene que ingresar también la barra de Olimpia, pero con las banderas y todo lo que tiene que ver con un horario que a veces uno puede decir atípico, pero con este tipo de climas a veces acompaña, y más cuando ya está terminando el campeonato. Y se eligió un buen escenario igualmente. Por allí, en un escenario mucho más grande, iba a quedar inmenso. Pero hoy la capacidad del estadio de Sol de América hace que se tenga ese clima. En algún momento recordé, parecería una mañana de mini clásico o algo similar, porque a veces hay muchas actividades también por la mañana. Saluda allí a su gente, la gente de Recoleta, los propios los jugadores de Olimpia, que tienen la retribución correspondiente del lado de los aficionados, porque hay una esquinita allí en las plateas también para los hinchas de Recoleta, y la zona principal en sí en general para la gente de Olimpia.
hoy con algunas variantes, algunas caras nuevas que podemos ir llegando a tener en Olimpia, principalmente en el segundo tiempo. En la formación del conjunto de Cano se va a realizar al parecer también un acto, vi por allí una remera, vamos a ver quién está llegando a cierta cantidad de partidos o qué. Muchos chicos con los carteles allí pidiendo alguna camiseta y compañía, algo tradicional. Buscará cerrar de la mejor manera Olimpia para un semestre para el olvido, así como decíamos lo propio para Cerro en cuanto al torneo local. Misma situación para el cuadro de Cano. Ayer también posaban los futbolistas de Cerro y de Tembetaré, todos juntos. Hoy hacen lo mismo los de Olimpia y Recoleta con el mensaje de el racismo y la discriminación no son parte del aliento. Allí Paraguay, Uruguay, esto tiene que ver con el juego de Paraguay-Uruguay y el mensaje al racismo igualmente. Repaso de los equipos. Olveira del lado del conjunto de Cano. Matías Argüello para ir completando esa bolsa de minutos que le está quedando. Junior Barreto, Alfonso los centrales, la presencia de Zavala sobre el perfil izquierdo en la zona defensiva. Hoy con Rodney Reyes en el medio campo, Alex Franco, Richard Ortiz y Leguizamón. Antes nos detenemos allí y es Derlis González, el que es reconocido. Se acerca Coto Noves, reconocimiento por los 200 partidos con el Club Olimpia. Germán, reconocimiento para Derlis González. Así es, recibe el reconocimiento el número 10 de manos del propio presidente de Olimpia, Rodrigo Coto Nogués. Ahí posa para la foto con el titular franjeado, sale él, ahora posa para la foto del recuerdo con su familia. El número 10 de Olimpia, Derlis González, uno de los capitanes y referentes que tiene el plantel franjeado. Entonces, llega de esta forma a su partido número 200 esta mañana Derlis González. Recordemos que había llegado como fichaje estrella, en ese entonces integrante incluso de la selección paraguaya a inicios de la temporada 2020. Así mismo, por eso le ingresó allí el presidente y otros directivos igualmente para esta entrega más que especial para Derlis González. Decíamos el medio campo de Olimpia. Redes, Alex Franco, Richard Ortiz, la presencia de Leguizamón, que últimamente es de los que está rindiendo mejor de las caras nuevas que habían llegado al conjunto de Cano. El juvenil Abreu junto con Derlis González, hoy titularidad para Derlis y este partido especial por los 200 juegos igualmente con la camiseta del conjunto franjeado. Falcón en el arco de Recoleta, Iván Piris, Marcos Pereira, Juan Núñez y la presencia de Marcelo Medina en la zona defensiva. Eufio Báez, Lucas Romero, José Espínola, Ale Silva, un ex Olimpia en su momento, Manuel Schoep y Hugo Sandoval. Todo listo, todo presto. Está arrancando esto en Villa Elisa. Señores, vendrá la orden de Ojeda. Vamos a ver el franjeado. Pita el juez, arrancó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota de Alfonso jugando para Olveira. Eleva al esférico mitad de terreno. Allí aparece Espínola golpeando con el pecho para Recoleta. Se viene la carga de shoot, el disparo al arco. Giro y remató lejos afuera. Saque de meta que corresponde a Olimpia. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresás en msp.org.py. Presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Vení a divertirte en Casinos Lot del Sol. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke Restaurant. Estamos en el Shopping del Sol. Sayas tiene la pelota en la salida, jugando por bajo para Argüello sobre la banda derecha para el equipo franqueado. Corre Ronnie Redes, perdió el esférico ante la pegajosa marca de Medina. Carga Recoleta, acelera Medina. Ganófono de cancha, quiere colocar el centro. Aplica el freno, 15 se acerca. Vino la cobertura por parte de Argüello. Balón al fondo, saque de costado cerca del banderín para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Comenzó con alta presión el conjunto de Recoleta que se acerca al arco de Olveira. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Visítanos en la Expo Taller Mecánica del 4 al 6 de junio, Fuente Shopping de Salema. Desde las 17:30 horas, Automóvil Supli. 70 años moviendo el país y vamos por más. La pelota le va quedando al experimentado Núñez, carga Recoleta, balón sobre Alejandro Silva, Silva bajó para Sandoval, va Manuel Yupi, Solara, va a rematar, carga Recoleta, disparo de arco. Olveira manda la pelota al fondo, que dice el juez que habrá tiro de esquina sobre la zona izquierda para el equipo de Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, en principio era tiro de portería, después córner, ante las dudas de Nadia Weiler. Germán. La duda del propio David Ojeda, que digamos que tenía un mejor perfil porque estaba tapada Weiler por el cuerpo de Olveira. Finalmente determina córner desde la esquina izquierda para Recoleta el juez Ojeda. Le va a pegar a la pelota Alejandro Silva, tiro de esquina que corresponde al conjunto de Recoleta, que reitero comenzó con todo, mandando a Pereira y a Núñez dentro del área, al igual que Sandoval y Romero. La orden del juez.
Va Alejandro Silva, tiro de esquina, arco de la tribuna norte, vuelve a ordenar el juez Alejandro Silva, apunta, va el centro, pelota que cae al área de Olvira, golpe de cabeza de Abreu, de vuelta a córner para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Una buena presión inicial del equipo de Recoleta en el comienzo del partido nada más, y estas chances que está teniendo en el inicio el equipo de Recoleta, que tiene otro tiro de esquina a su favor. Vendrá el córner de Alejandro Silva, en realidad para ese corte para Sud. Manuel Sud ganó fondo de cancha, eleva con la zurda, balón al área, Olveira atento, se queda con la pelota el arquero de Olimpia. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadoles de Lasca? Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota dale Franco, mitad de terreno, va Franco sobre la zona derecha, dejando para Redes para Abreu. Avanza el conjunto de Olimpia, buen pase para Redes, ganó fondo de cancha. Carga el equipo de Olimpia, centro al área. Atento el arquero, se queda con la pelota Falcón. Se fue el esférico, no dice el juez, habrá salida para Recoleta. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Portín etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con los acaricios litro, disfruta tu jugo favorito, Yavirá Caricia. La pelota le va quedando a Falcón, juega corto, esférico para Núñez. Núñez pone la pelota con el lateral, hablamos de Marcelo Medina, busca la salida, Núñez se equivocó, le queda Abreu. Atención, buen paso para Redes, ganó fondo de cancha, puede estar el primero de Olimpia, Leguizamón intenta de cabeza y va sacando desde el fondo Espínola para Recoleta. Informo personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Por la intermedia juegan Tacuarembó Resistencia y Pastoreo Carapegua. Muy bien, sacando de cabeza Medina para Recoleta. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Billetón 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Axel Alfonso con la pelota jugando sobre costado izquierdo para Abel Paredes. Paredes otra vez con Alfonso. Este pone la pelota por el medio. Si viene Franco para el conjunto franqueado. Apertura por la derecha. Va Argüello, carga Olimpia que busca el primero. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griperías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, segura empeña en La Plata. ¿Qué reclama Redes, Germán? Que no era offside lo que terminó determinando Guido Miranda, por eso siguió la jugada, pero sí ya estaba decidida la situación de posición adelantada del 11 olimpista. Es tiro libre en su campo, tiro libre para Recoleta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Núñez tocando la pelota para Marcos Pereira, apertura sobre la zona derecha, allí aparece Iván Piris, cruzó mitad de terreno, saca como poder Leguizamón, lateral que favorece Recoleta en su terreno. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Que van empatando aquí en Villaliza, Olimpia, Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Saludos al amigo Tim Max y a su madre Ña Elena, fanática de Olimpia desde Luque, allí reportando sintonía. El amigo Trópico también que estaba reportando sintonía, Esteban del Trico, hincha nacional. Bueno saber que un domingo a estas horas se están reportando sintonía. Aquellos que tienen mi número por lo menos están enviando su mensaje. Por allí, me va a decir si está Darío Colmán el WhatsApp, pero también podemos ir saludando. Una mañana típica, así que si tenemos el WhatsAppero, si no está de licencia el WhatsAppero, podemos ir saludando a la gente que nos va dejando mensajes. Está de licencia. Bueno, entonces por lo menos para los que tienen el WhatsAppero alternativo, mi número, vamos a ir saludando a la gente porque es una mañana típica, así que vamos a saludar a todos los que siempre reportan sintonía. Señores, saque de costado en su terreno para Olimpia. Si sos socio de Gómez y Par, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Unisalta ofrece carreras acreditadas por la ANEAE. Bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Junior Barreto con la pelota, jugando Barreto por el medio para Richard Ortiz otra vez con Barreto. Levanta la cabeza Barreto, cruza nuevamente el terreno para el equipo franqueado. Pica Abreu, si alcanza, habrá peligro. No llegó porque antes está el arquero Falcón, atento y seguro el golero de Recoleta. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional. O pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Cruza viene la marca Alfonso, la pelota a un costado. En principio era lateral, ahora el banderín arriba, todo anulado. Señores, habrá tiro libre, pelota para Olimpia en su terreno. Ingresa a www.posta.com
punto le aposta a ganarlo, cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Uno de los tantos cambios en la categoría intermedia para ir apuntando ya ahí con Darío Colmán también. Creo que voy a hacer una estadística de los cambios de entrenadores. Vuelve a San Lorenzo Sergio Orteman. Sergio Orteman está para regresar. Va a ser anunciado en las próximas horas si ya no es anunciado. Pero Sergio Orteman es nuevo técnico del Rayadito en la intermedia. Cuando carga Olimpia, Redes coloca centro para Abreu, vino la marca, todo anulado, banderina arriba, posición adelantada de Redes, tiro libre para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valora en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Porque agarró una racha negativa en los últimos partidos. Creo que como 3 juegos, algo así. 3 derrotas seguidas. Derrotas seguidas de San Lorenzo. Allí Cristaldo, ¿verdad? No, Cristaldo estaba como técnico últimamente. Y ahora entonces Sergio Orteman regresa. Asistente Rolando Balarza, José Bayou. Allí su preparador físico. A partir de mañana comienzan los trabajos en el Rayadito. Allí para las redes correspondiente también la vuelta de Orteman al Rayadito en la intermedia. Intentó Medina, no alcanzó. Ahora tiro de portería para Olimpia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Gran remate en Casa Rosada hoy domingo. Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. La pelota de Barreto se asocia por el medio ahora con Richard Ortiz, que levanta la cabeza. Opción de salida, Richard pone el esférico sobre costado izquierdo para Alfonso. Alfonso juega por abajo, va corriendo, atención a Abel Paredes, jugando para Leguizamón para Dergi González. Anticipa y despeja como puede Marcos Pereira. Recaptura la pelota por el medio Franco. Con Barreto va a Olimpia por el primero. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por ti, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con los acaricios litro. Disfruta tu jugo favorito, Yavira Caricia. Señores, a las 4 de la tarde en Pedro Juan Caballero, Libertad busca el campeonato visitando el equipo del 2 de mayo. Un empate le sirve al Gumarilo para quedarse con el centro. En contrapartida, Guaraní debe ganar en cancha nacional atridense y esperar que pierda el Gumarilo en Pedro Juan para quedarse con el campeonato. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Se queda con la pelota el arquero Falcón. ¿Qué dicen los entrenadores, Germán? Sí le gustó sobre el costado izquierdo la subida de Marcelo Medina, más allá de que terminó en la nada, bien la actitud de lo que gritaba Jorge González. Por su parte, Fabián Bustos a su estilo, parado bien sobre el borde de su área técnica, dando constantemente indicaciones a todos los integrantes de cada una de las líneas. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio y calidad de litro exacto indica Jorge. Que van empatando Olimpia Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. Pica Medina, encaró, escapó de la marca de Argüello, pero se le termina yendo el balón a un costado. Habrá lateral en su terreno para Olimpia. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Bristol, 50 millones para renovar tu casa. Una Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Richard Ortiz retrocede la pelota para Olveira. Levanta sobre Leguizamón, que golpea de cabeza, pero no está Derli González. Aparece solo sobre la zona derecha Marcos Pereira para el equipo de Recoleta. ¿Qué hace? Retrocede todo con el experimentado Núñez, que busca la salida con Falcón. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Domingos de Itaú en Punto Parma, pagando con tu corre débito tenés 20% de descuento. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Atención que Baez se mete sobre la zona derecha, va a Recoleta, corre Wilfrido Baez sobre la punta diestra, está solo. Ahora lo acompaña Piri, se mete, atención Baez, que se equivoca, levanta mal el centro de los dos, el que intenta es Recoleta, niño. Sí, igual cierto desorden en el fútbol de uno y otro, buscando encontrar esa claridad en la mañana, tanto Recoleta como también el propio Olimpia de los dos. El que está un poquito mejor en la mañana es el cuadro canario, pero hoy está más modo funebrero, porque manda el color negro del lado del equipo del presidente Luis Vial. Me gusta mucho el tema del término canario, pero se le conoció también como funebrero. Reportando sintonía, otro fanático del Trico, el amigo Edgar. Saludo para él, Edgar Hermosillo, a todos los oyentes. Saludo para los Jorge, dice y reportando sintonía. Saludos para él también. Muy bien, habrá pelota para... ¿Qué pasó? Mano de Franco, ¿es así, Germán? Así es, en la mitad de la cancha, tiro libre para Recoleta.
Señores, tiro libre en su terreno para Recoleta. Embutido Franz, chorizo con queso, parrilleros Matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta la selección. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Levanta la pelota Falcón, buscándole Federico Argüello. Saca como puede la pelota a un costado, lateral en su terreno para el equipo de Recoleta. En Vileta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y regalo en kit asador premium. Como votar mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Falcón tiene la pelota, descarga sobre costado izquierdo para Núñez. Eleva por el medio, no llega Espínola. Alcanza Argüello, pica Abreu solo, atención. Pero vino la marca de Espínola, despojando la pelota al futbolista franqueado. Hablamos de Redes, que intentaba sobre la banda derecha la pelota de Romero. Romero y la apertura sobre la zona diestra. Corre Pires, tiene panorama. Buena descarga, buen pase para Báez, que ganó fondo de cancha. Coloca centro al área de Olimpia. La marca de Barreto, se queda Richard Ortiz con el esférico. Mil empeños, venta reloj de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sube Abreu, pelota al área para Derlis González. Alcanza, Derdi está habilitado, puede estar el primero dentro del área, no tiene ángulo para el disparo, juega la pelota sobre la zona de Redes, ganó fondo de cancha, colocó centro, la marca de Romero, saca Romero con Alejandro Silva en la salida de Recoleta. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General 1640, teléfono 496-553, signos en Instagram como Bema y Flores. En Iseica compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Isei, especialistas en tecnología. A Richard el disparo, pega en el travesaño. Richard Ortiz a la carrera, cerca de la media luna, el disparo, pega en el travesaño. Llegó limpio, niño. Aquí sí, buena conexión y uno que sabe a la hora de disparo de media distancia. Casi fue un golazo de Richard, pegándole, cayéndose de zurda allí el capitán de Olimpia, alentando a sus futbolistas, a sus compañeros. Adelantemos líneas, vamos a presionar. Recoleta dijo en esta, le pegó muy bien, travesaño y de afuera, buena llegada a Olimpia, se animó, probó Richard, despertó al público de Cano, principalmente en la zona de las plateas, que se llevó un buen número en esa zona, y repito, muchas familias, muchos niños en ese sector de las plateas. Señores, salida que favorece a Recoleta. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Siquia queda bien. En San Justo de los Perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Venta 093-309-813. Re San Justo y Arroz. Manuel Su gana fondo de cancha, pelota que impacta en Barreto, tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le va a pegar, Germán? Schub es el que va tomando la pelota, pero también se acerca Silva para pegarle de derecha y finalmente será el uruguayo quien pateará. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Olimpia Recoleta 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Va al centro, arriba, casi se le mete a Alveira, saca como puede, parecía gol olímpico de Alejandro Silva, le queda Sud, pifió, más tierra que pelota, a de Sud en esta intención del volante de Recoleta, le va quedando la pelota, va, es falta. Cabecera Velara, tiro libre, peligroso. Infracción de Richard que se enoja, tiro libre y es peligroso para Recoleta. Así como la Albirroca deja toda la cancha, Chortevis deja su sello en cada corte. Chortevis, sponsor oficial de la Albirroca. Centro de Materiales Santa Rosa, batería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. El que cayó es Baez, reclama una tarjeta, vendrá el tiro libre a favor de Recoleta que busca el primero. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracor es la solución para cambios del clima, la fórmula ANSA que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracor. Al final, buen marco de público, niño, ¿eh? Sí. Eso que todavía no ingresó la barra, que ya pusieron todas las banderas, ubicaron todo, pero ellos normalmente así aparecen en los 15, 20 minutos. Pero buen marco, por eso decía, el escenario ayuda. La capacidad del estadio sudamericano, un estadio mucho más grande, esto iba a cambiar. Esto en el Defensores, por ejemplo, iba a ser diferente. Pero aquí en Sudamérica hay buen ambiente. Por eso me recordó las mañanas del mini clásico, donde siempre hay una muy buena cantidad de aficionados. Señores, Alejandro Silva
cerca del área, sobre la zona diestra, le va a pegar con la pierna derecha, 12 la barrera. La orden del juez, va por arriba Recoleta, o directo al arco, o el centro. Amaga con colocar un pase, va Alejandro Silva, descarga sobre la derecha para Medina, centro. Saca como puede desde el fondo, viene la salida de Franco para Olimpia. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En la categoría intermedia y gol de Tacuarí, Marcelo El Chelo Estigarribia abre la cuenta, Tacuarí le gana Resistencia por 1-0 y por ahora alcanza a la Capiatá en la punta. Muy bien, aquí el partido está 0-0. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que olora en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ciudadela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va a sacar, ¿quién está en el medio sentido caído en Recoleta? El 6, José Espínola, acusa un pisotón, digamos, un golpe de Richard Ortiz al momento de caer, o sea, de tocar de nuevo el suelo tras una disputa aérea. Ya se puso de pie nuevamente el 6 del Canario. La salida de Báez, intentó el ataque, cierra bien, sacando a Alfonso para Olimpia. TV Tokio 85 pulgadas, 20% voz grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con los Caricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito, Yavira Caricia. La pelota de Abreu jugando por abajo sobre la zona derecha para Argüello. Se vuelve a meter en campo rival Olimpia con Abreu, aunque lejos del arco de Falcón. Pelota por abajo para Barrito. Deja por el medio. Se viene Alfonso para el Decano. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Quecos, ante que otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. Cierra bien en el fondo. Sacando Piris, buscando la pelota sobre la zona derecha, intenta Wilfrido Báez, despeja como puede Espínola para el equipo de Recoleta, va Báez, la pelota le va quedando ahora por el medio Espínola, juega con Alejandro Silva, carga Recoleta, balón colocado sobre la banda derecha para Manuel Schut, ganó fondo de cancha, encara con la zurda, va a rematar a la punta el disparo, bloquea bien Paredes, colabora Ortiz, va a recuperar por el medio Alejandro Silva para Recoleta. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tus electrodomésticos. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 098444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Romero por el medio para Recoleta, retrocede todo, no se quiere complicar, dejando para Falcón en el equipo de Recoleta. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compras y recibís un cupón. Sorteo 4 de julio, promoción válida en Stock y Stock Express. Desde la platea bajan los aplausos para Paredes, también para Leguizamón en el conjunto de Olimpia cuando va Manuel Schut. Buen pase para Romero dentro del área, se arroja al suelo, llegó a destiempo, falta, creo que es Barreto el que está sentido. Barreto el que está sentido y el que cometió la falta es Romero. Duelo de número 5 ahí en esa acción dentro del área de Olimpia. Señores, pelota para el equipo de Olimpia, la falta sobre el zaguero Barreto. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que están empatando Olimpia, Recoleta, aquí en Villaliza 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Sacando Olvira para el equipo franqueado. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde rojo, pedidos al 018-319-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil el poder de los paraguayos. Encaró Paredes sobre costado izquierdo, quería enviar el centro, no tenía ángulo, por eso prefiere retroceder la pelota con Richard Ortiz. Pide Franco sobre línea central, la pelota le va quedando a Barrito. Adelante para Redes asocia ahora con Franco. Levanta la pelota Franco con destino a Abreu sobre la banda diestra. Vino la marca de Alejandro Silva, recuperando para Recoleta. En Concasa empecé tu historia con soporte y duradera. Acá ladrillo, teja, grama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Automotor cumple 55 años, puedes ganar un activo de 0 kilómetros. Haz un test drive con tu modelo favorito San John KGM y participas automáticamente. Protege la pelota Barreto, el balón se pierde a un costado, es lateral para Olimpia en su terreno sobre la derecha. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango, cobra, concurra, Banco Financiero Cooperativa, todo desde tu celular. Ingresa al monto general, QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Recordando la audiencia, niño, hoy el partido en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Libertad por Monumental
y trinidense con Guaraní por Urbana desde el Arsenio Rico. Así mismo, el aficionado legendario, lo que quiere escuchar allí Urbana 106.9, el hincha de Guaraní, que quiera seguir ese partido, por supuesto, minuto a minuto también por Monumental, todas las novedades de ese partido de Guaraní. Y al hincha Gumarelo, el hincha del fútbol, por supuesto, este dial 1080 AM, con todas las plataformas también, informando minuto a minuto lo que suceda con Guaraní, allí en Pedro Juan Caballeros. Hoy sí o sí tendremos un campeón, después va a ser importante que Darío nos vaya explicando las situaciones que se pueden dar, si bien casi todas las variantes acomodan mejor al cuadro Gumarelo. Es así, señores, pelota para el equipo de Olimpia en su terreno. En Banco impulsamos el crecimiento de tu negocio, aprovechar nuestros préstamos pymes y hacer realidad tus proyectos. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Recordando Darío Colman, un empate le sirve a Libertad para ser campeón hoy en Pedro Juan. Asimismo, Libertad, si gana o empata, no importa el resultado de Guaraní, será el campeón del torneo Apertura. Ahora, si Libertad pierde, ahí entra a tallar el resultado entre Trinidense y Guaraní, porque si Guaraní empata, no le alcanza, no podrá ser campeón. Pero si gana Guaraní de Trinidense y 2 de mayo le gana Libertad, empatan en puntos, Guaraní y Libertad, ambos quedarían con 41, pero por el enfrentamiento directo, que es el primer criterio de desempate, donde en los duelos que se han disputado en este campeonato Apertura entre Libertad y Guaraní, en la primera rueda, y el Libertad ganó por un gol de diferencia, y en el de la segunda rueda, Guaraní ganó por 2 tantos de diferencia, le da ventaja a Guaraní en caso de empate en puntos, y es la única chance que tiene de salir campeón. Muy bien, señores, 23 aquí en Villaliza, empatan Olimpia Recoleta 0-0. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Ahora que estamos tan cerca, la energía para volver la ponemos todos. El sponsor oficial del Albirroja. Piris cruzando mitad de terreno, lo busca Manuel Zul, lo encuentra, va Zul sobre la zona derecha con la zurda, encaró la marca de Paredes, colocó centro para Spínola, vino la cobertura de Barreto despejando de cabeza, le queda el rebote a Leguizamón, quiere el contragolpe Olimpia. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Camiones Picaco, TMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Jacomer Automotores, JMC Paraguay. Se mete por el medio Leguizamón, buscando el área, fue al piso, no hay falta, el árbitro deja seguir. Se recupera Leguizamón, la pelota de Paredes, avanza Olimpia. Paredes encaró, ganó fondo de cancha, perdió tiempo ante la marca de Manuel Zul. Saca desde el fondo el futbolista de Recoleta. Va reclamando Paredes y al final es córner. Tiro de esquina sobre el costado izquierdo para Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El propio Paredes va a ejecutar el córner sobre el lado izquierdo. Elegí la Universidad Priga María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEA, simposerrano.tu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Va el centro de Paredes, golpea de cabeza, sacando Marcos Pereira para el equipo de Recoleta. La pelota le queda a Franco, retrocede todo con el arquero Olveira. Acompaña al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo, entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0185363-544. Solimar Turismo. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que van empatando aquí en Villaliza, última fecha de la apertura, Olimpia Recoleta 0-0. Hizo seguro Chaco. Monumental. Y muy poco de fútbol cuando carga Olimpia. Atención, se viene el gol de Redes. Se queda con la pelota el arquero Falcón. Hubo un error en el fondo, aunque el árbitro pita falta, niño. Sí, ya pitaba allí. Me queda la duda si era offside o falta, pero le terminaron pitando allí. Sí, una falta ya en el comienzo. ¿Qué pitás? ¿Qué pitás? Dice, le rodean allí los futbolistas de Olimpia, David Ojeda, que la verdad no sé qué exactamente es lo que termina pitando, porque primero se duerme el defensor allí en el fondo. Si no me equivoco fue Marcos Pereira. Le robaron el balón, estaba allí entre Redes, Leguizamón, todos rodando al árbitro. ¿Qué fue lo que termina sancionando David Ojeda? Un enredo importante. ¿Te percataste más o menos de algo, hermano? ¿Qué sucedió? La verdad que en principio levantó el brazo como sancionando offside.
pero finalmente no sé si mantendrá su decisión porque ahí le están discutiendo tanto jugadores de Olimpia como de Recoleta, aunque hay que decir que los franqueados son los que más reclaman ya que estaban en posición de ataque. Ahí le están explicando, ahí también se acerca Falcón como queriendo mantener la decisión a su favor, pero sigue las discusiones ahí, bien sobre la raya del área grande de Recoleta. Qué forma de complicarse aquí David Ojeda, por lo menos no se explicó, porque varios jugadores de Olimpia fueron, le reclamaron al propio Olveira, le grita el cuarto árbitro, ¿qué cobraron? Bustos también. Se acerca al cuarto árbitro. La verdad, no entendí qué pasó en esa última acción cuando los futbolistas de Olimpia iban en búsqueda de anotar después de ese error en la salida de Pereira. Señores, salida para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol Estelasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellana 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Alienta con toda la barra de Olimpia en la tribuna sur. Habrá salida para el franqueado. Lo hace con Olveira. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con los Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Levanta Olveira la pelota, tiene destino de Abreu, no llega, el esférico reclama algo, el entrenador Jorge González de Recoleta, saque de costado para Recoleta en su terreno sobre el lado izquierdo. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo, para usados hasta 48 meses, Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol, juega nuestro casino online, más de 1000 slots, estamos en slotdelsolonline.com. Levanta Argüello, corre Derlis González, Pereira la marca, saca oportunamente Pereira, la pelota por el medio para Espínola, corre Espínola, recaptura para el equipo de Recoleta, desde el suelo Espínola jugando para Romero, Romero con la pelota para atrás ahora con Juan Núñez, toca en su campo Recoleta. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Visítanos en la Expo Taller Mecánica del 4 al 6 de junio, Puente Shopping de Salema, desde las 17:30 horas. Automóvil Supli, 70 años moviendo al país y vamos por más. Mañana se cierra el torneo Apertura en Itagua a las 17. Luqueño enfrenta a Meliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por la fecha 8 de la primera vez están empatando 0-0 12 de octubre. Martín Ledesma y también 29 de septiembre y Atlántida empatan sin goles. Viene de ganar el equipo de Edgar Denis en la categoría B. Sí, señor. La primera B. Ganó en la fecha 7 la primera victoria en lo que va del torneo. Por ahora empata 0-0 con Martín Ledesma. Señores, salida que corresponde a Recoleta con Núñez. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Juega la pelota limpia en su campo con Barreto descargando para Alfonso, perdió Axel Alfonso, ojo que se viene Manuel Su, que encaró la marca de Paredes, balón a un costado lateral cerca del banderín para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. A reporte de sintonía, el amigo Alberto Caballero también reportando sintonía, el amigo Cachito de Luque, saludo para todos. Ya en esta mañana algunos matecitos de por medio, reportando sintonía. Sacando Núñez para el equipo de Recoleta. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Y reiterar en las movidas en la intermedia la vuelta de Sergio Orteman. Sergio Orteman como nuevo técnico de Rayadito. Mañana será presentado oficialmente el Día de los Futbolistas. Ya estuvo en su momento, inclusive logró el ascenso con San Lorenzo Orteman. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Jorge. Que van empatando Olimpia Recoleta aquí en Villaliza 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. La pelota de Abreu descarga sobre costado izquierdo para Abel Paredes. La cobertura de Manuel Su, ganó Paredes, atención a Olimpia. Paredes levanta la cabeza, va a colocar el centro, pelota al área, golpea de cabeza Pereira. Le queda el esférico a Derlis González, apunta a Derlis, encaró, va a rematar, el disparo fue de Franco. Vino la marca de Alejandro Silva que recupera en el rebote, zafando de la marca de Franco. Recaptura Franco, la pelota le queda a Redes. Redes lo encuentra o quiere encontrarlo sobre la derecha Argüello. Cabecera del área, Argüello eleva centro. Saca Alejandro Silva colaborando en defensa. La pelota le va quedando ahora por el medio. Ale Franco va a insistir Olimpia. Crystal House proporciona colocación de vidrios templados, CPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A.
40 años generando soluciones con energía. Comienza a aproximarse al área de Recoleta el conjunto de Bustos. Levante la pelota Richard Ortiz sobre la zona derecha. Allí corre Redes, quiere ganar fondo de cancha. Ronnie Redes fue al piso. ¿Qué dice el juez? Que habrá tiro de esquina sobre la zona derecha para Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar el propio Redes. Colocando la pelota, va por arriba Olimpia. Concurso con tu ofrece Comecipar para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Unisalce Central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Ambré, Quepete, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Redes y el córner, pelota arriba, saca de cabeza como puede Juan Núñez. El rebote le va quedando a Paredes, que se perfila para otro centro. Paredes con la zurda, levanta centro, pega en la espalda de Wilfrido Báez. Saque de costado, lado izquierdo para el equipo de Olimpia. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tucana con hierbas al ajo, picante o tradicional. Upiza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Se va metiendo Argüello, carga Olimpia, Argüello encaró, va a rematar Argüello, piso Lara, no tiene ángulo. Puntea Núñez aprovechando el desconcierto de Argüello, Alejandro Silva y el contragolpe. Saca como puede Franco, la pelota de Romero, se viene de contra Báez para el equipo de Recoleta. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton, Chaco, me respaldo total. Olvira, juega rápido la pelota para Richard Ortiz por el medio, para Abreu, Abreu para Redes, falta. Fuerte entrada de Núñez que le indica al árbitro que fue a la pelota, no le visa el juez. Tiro libre en ataque, tiro libre por Olimpia. Gran remate en Casa Rosada, hoy domingo, Casa Central y sucursales, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Desde los viñedos de Lamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la vista. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Fecha 15 de las eliminatorias, señores, el jueves en el Defensores del Chaco a las 20, Paraguay recibe Uruguay. A uno sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Franco se asocia ahora con Darlis González, la pelota de Leguizamón. Pica Leguizamón, resbala, intenta meterse sobre la zona izquierda del ataque franqueado. Balón para Ale Franco, levanta la pelota con destino a Darlis González. Saca Pereira con Alejandro Silva y desde el fondo va a reponer Báez para el equipo de Recoleta. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Por la fecha 3 de la primera B, Oriental le está ganando como visitante a Capitán Figari por 1-0. Va el disparo de Espínola, pasó lejos. Lejos el remate de José Espínola, tiro de portería para Olimpia. En Bristol, 50 millones para renovar tu casa y una Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Comprar mayoría, hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capeta Ruta 1 y ahora también Capeta Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Va tocando Olimpia en su terreno. La pelota le va quedando a Paredes por Vasco para Olveira. Olveira juega sobre la zona derecha. Barreto desde el fondo buscándolo. Argüello para Olimpia. Domingo en Mega Call Center hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 6161-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Franz, chorizos con queso, parrilleros Matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta la selección. Aquí ha molestado sí. Argüello, ¿verdad, Germán? Que llegó tarde en esta acción. No me gusta el partido, hasta aquí poquito, casi nada. Buen ambiente en las gradas, pero poco y pobre espectáculo hasta esa parte. Salvo el tiro al travesaño Ortiz, algo de aproximación de Recoleta, después muy enredado todo. Hasta aquí poquito de uno y otro. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Olimpia Recoleta empatan 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Es Sandoval el que está en el piso, Germán. Así es, el atacante de Recoleta que quedó sentido luego de la entrada de Matías Argüello, que por cierto vio la tarjeta amarilla, el primero en el partido. Señores, sentido Sandoval, fútbol paralizado aquí en Villaliza. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo, ventas al 098-104-216, ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes, contrata al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Y hay llamado VAR
Darío Colman, para vos, la infracción de Argüello, ¿es para roja o no? Y hay un pisotón en el tobillo. Se ve aquí en la imagen que podemos apreciar en el monitor en cabina que realmente, para mí, es para tarjeta Y roja. sí, lo va a echar, ¿eh? A ver, lo está buscando Argüello, lo echó Germán. ¿O no? Sí, sí. Sí, tarjeta roja, expulsado. Tarjeta roja, expulsado, le exhibió la tarjeta de expulsión entonces al sub-20 de Olimpia. Y cabe recordar nomás, Jorge, que a Olimpia debe todavía minutos en la bolsa de 900 requeridos por la APF, así que deberá recurrir a otro sub-20, Fabián Bustos, para completar. Le faltaban 64 minutos para llegar a la meta y recién vamos en 37. Lo echó a Matías Argüello, llegó a destiempo sobre Sandoval, señores. Queda con 10 el equipo de Olimpia. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol Estelaja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va a sacar desde el fondo el zaguero Núñez, pelota para Recoleta, Olimpia con 10, expulsado Argüello. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por ti, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con no caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. Y decía que tenía una bolsa de minutos con el tema del juvenil. Ahora quedó en cuanto a los 35, a los 36 se fue expulsado Darío. 36. Ahí en a los 36. Y ahora deberá entrar otro juvenil, Germán Tirner. Y debería o introducirlo en el segundo tiempo en algún tramo, porque, a ver, restemos, le quedan 28 minutos aún para completar la bolsa de 900. Empezó este partido faltándole 64 y fue expulsado al minuto 36, así que 28 minutos aún le quedan pendientes a Olimpia para completar ese reglamento de la APF por este semestre. Señores, salida para Recoleta. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento de regalo en Quita Sabor Premium, como tal, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Mil empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Se va metiendo Wilfrido Báez, quiere ganar fondo de cancha, vino la marca de Paredes, Báez protege Federico, ataca Recoleta, Báez perdió tiempo, busca la diagonal, falta. El árbitro pita la falta sobre Sandoval, tiro libre, campo rival, tiro libre para Recoleta. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Pisamos 39 de la primera etapa aquí en Villaliza. Olimpia juega con uno menos. Expulsado Argüello, el partido está 0-0. En ICEICA compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca los que saben. Nicey, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar morteros de elevación Zika Wall y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Alejandro Silva y el tiro libre sobre la banda derecha. Va, atención, Recoleta por el primero. Silva coloca centro, pelota arriba. Mala salida de Olveira, la pelota se va a perder por el fondo. Logra evitar el córner, despeja Redes para Olimpia. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñemby. Venta 093-309-813. Re San Justo y Arroz. Así como el Albirroja, déjate una cancha. Chortibiz, deja su sello en cada corte. Chortibiz, sponsor oficial del Albirroja. Es buen equipo Recoleta, puede llegar a aprovechar esta expulsión del hombre de Olimpia, que no tiene otra que replegarse, que aguantar, que esperar, buscar alguna contra. Bustos habla mucho con su asistente ahora mirando aquí de la zona de cabinas. Alguna variante deberá meter en el segundo tiempo, y este último movimiento no le gustó al técnico de Recoleta, porque sucesión de toques en zona defensiva sin buscar el ataque. En la última movimentación no le agradó nada lo que hizo su equipo al técnico de Recoleta. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Olimpia Recoleta empatan 0-0. Es un seguro Chaco. Monumental. Es tiro libre en ataque sobre la zona derecha. Tiro libre para Olimpia. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Es Redes el que está en el piso, Germán. Sí, recibió el impacto de Juan Núñez. En realidad fue una obstrucción por parte del central de Recoleta, pero por eso quedó sentido entre el cuello y el pecho el 11 de Olimpia. Cuando ahora ve la tarjeta amarilla Gastón Olveira por protestar.
para el arquero, tiro libre en ataque, tiro libre para Olimpia. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. En Electroban ya no te quedes sin tu electrodomésticos. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Fútbol totalmente paralizado, sentido Redes. Olvira abandonó su arco para reclamar al juez. Recibió la tarjeta amarilla, el partido está 0-0. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTS por Emoy. Aparte de Paraguay, Uruguay, el jueves 5 de junio, Ecuador recibe a Brasil en Guayaquil, en Santiago, Chile frente a Argentina. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es Go. Materiales para la construcción. Ferropares es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropares sea 43 años construyendo contigo. La pelota tiene destino de Alejandro Silva. Vino la marca por parte de Barreto, recuperando mitad de terreno para el equipo franqueado. Barreto juega para Richard Ortiz. Pelota colocada sobre la zona derecha para Leguizamón. Cambia bien Leguizamón. Va corriendo Abreu. Va sacando como puede Piris para Recoleta. Gana entradas al sector oro del concierto de Sayan. 70.000 guaraníes de compras y recibís un cupón. Sorteo 4 de julio. Promoción valía en Stock y Stock Express. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Se va metiendo Manuel Schu, corta Barreto, Barreto saca con la pierna derecha, pelota sobre el medio para Derdi, González está muy solo, lo rodean entre dos, le saca Núñez, se viene Recoleta buscando el primero. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. En Concasa empieza tu historia con pasaporte duradera, que el ladrillo te cabrá más ambientes de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Romero para el equipo de Recoleta que se planta en campo de Olimpia, se va metiendo con el esférico, atención, cargando Espínola para el conjunto de Recoleta, se aproxima al área, Olimpia replegado esperando un contragolpe, saca, despeja como puede Alfonso para el equipo franqueado, la pelota de Leguizamón que juega ahora sobre la zona derecha, balón para Redes, busca la salida del equipo de Olimpia. Mantén tu Sanjión KGM siempre en marcha con repuestos originales y el respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Y ahora, después de mucho, volvió a probar un tiro al arco Recoleta. Es cierto, desde el movimiento territorial, la tenencia, está ganando espacios, metros, pero también no le está agradando del todo al técnico González cómo se está moviendo su equipo, cómo está jugando. Justo muy activo. Los dos entrenadores están bastante activos en la mañana dando indicaciones. De allí es que le escuchan a un futbolista con el cántico de la gente y compañía, es otra cosa, y habrá que ver qué hace Olimpia con el hombre menos, por la posición de Argüello. Necesita también que ingrese el chico en el segundo tiempo para completar los minutos, y sumado a eso, buscar alguna situación de riesgo hacia el arco de Falcón. Poco, casi nada a lo largo de esta etapa, salvo ese tiro de Richard Ortiz al travesaño y alguna aproximación, pero poca, de Recoleta. El partido sigue 0-0. Con Mango, cobra con Corra, Banco Financiera Cooperativa, todo desde tu celular. Ingresa al Monto General, corre, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Banco te abre las puertas de tu casa propia, préstamo, vivienda, financiación a tu medida para construir, comprar o refaccionar. Banco crece desde la raíz. Va cargando Olimpia, pelota de Redes al área, atento Falcón. Seguro el arquero de Recoleta se queda con el esférico. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología IQ, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cerracid. Filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Medina con Manuel Schu cargando, Recoleta sobre costado izquierdo, Manuel Schu con el esférico, quiere ganar fondo de cancha, alta presión de Redes, zafa Manuel Schu, Redes la marca, Redes perdió de vuelta con Manuel Schu, fue al piso, no hay falta, insiste Recoleta con Medina, cabecera del área, centro vino para Sandoval, saca como puede, Abreu para Olimpia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, primera etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro exacto indica Jorge. Que están empatando aquí en Villa Elisa, última fecha de la apertura, Olimpia Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Cuánto más, Germán? 2 minutos más, Jorge, se extiende hasta el minuto 47 esta etapa inicial. Saca Romero para Recoleta. Ahora que estamos tan cerca, la energía para volverla ponemos todos. El sponsor oficial del Albirroja. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric. Saca. Va, pide córner, el juez dice no, saque de meta que favorece al equipo franqueado. Camiones Pica JMC robustos para cargar más rendimiento mejor y acompañarte en tu crecimiento con respaldo de Chacomer Automotores JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py.
Señores, sacando desde el fondo el arquero franqueado Luira, recordando desde el minuto 36 Olimpia juega con un hombre menos, expulsado Argüello en el equipo franqueado. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recupera Calidad Fapasa. Acompaña al Albiroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0185363-544. Solimar Turismo. Es la última acción de ataque para el equipo de Recoleta. Va Piri sobre la zona derecha, dejando para Báez. Báez asocia con Romero. Báez coloca centro, pelota cerca del área para Sandoval. Despeja con golpe de cabeza. H. Alfonso para el equipo franqueado. Reclaman una mano que no existe. Saca Leguizamón para Olimpia. Para todo tipo de riesgo, cotizan mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresás en nsp.rg.py. Presiona afiliaciones online. Caja Mutual. ¿Tarjeta para quién en Recoleta? Para Wilfrido Báez, es el primer amonestado en el conjunto visitante, el segundo en lo que va de partido. Se va la primera etapa, tiro libre que favorece a Olimpia, señores, no hay tiempo, final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en Villaliza, en el estadio Luis Alfonso Gianni. Última fecha para apertura, con un muy buen marco de público, empatan Olimpia Recoleta 0-0. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para que Loren, Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Jorge. Me acerco aquí a los hinchas de Olimpia que están aquí en el sector preferencial. Señor, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede decir después de estos primeros 45 minutos? Realmente pobre en materia de juego, en materia de estrategia. Olimpia sin idea, lastimosamente. No ha generado mucho, le ha costado. Poco nada. No se ve el esfuerzo de los jugadores, no se ve la mano del técnico. Es una lástima realmente. Y ahora se complica más con la expulsión del juvenil. Sí. El ímpetu, un jugador muy joven, ¿verdad? Con mucho ímpetu, mucha energía, muchas veces lleva a esta falta que perjudica al equipo, ¿verdad? ¿Qué considera que le ha pasado a Olimpia en este primer semestre? Venía de ser campeón. Realmente no sabríamos decirte que dónde está el problema, porque con los mismos jugadores salimos campeones el torneo pasado y ahora hay una debacle impresionante, ¿verdad? No entiendo realmente. Por otro lado, señor, con respecto al horario, ¿le gusta? ¿Usual se puede decir para nuestro fútbol? Sí, pero es un poco para compartir. Yo tuve la oportunidad de este hermoso día, ¿verdad? De venir y después un almuerzo, ¿verdad? Y también está de por medio. Este horario es muy bueno. Gracias, señor. Dale. De un hincha y en el sector preferencial, Jorge. Aprovechemos, no pasó mucho aquí, si tiene alguno más, Jorge. hay buena presencia de aficionados. Antes, Darío y los marcadores, ¿sí? En la categoría intermedia, gol de Pastoreo sobre el final de la primera etapa. Kevin Lescano de penal pone Pastoreo 1, Carapeguá 1, resultado con el cual ahora van al descanso. También por la mínima, Tacuari le está ganando a Resistencia en la categoría intermedia, resultado que hace que Tacuari por ahora acompañe en la punta a Capiatá. Correcto, dato no menor, entonces la victoria de Tacuaré de momento acompañando a Capiatá y ese 1-0. ¿Alguna voz más de algún aficionado aquí en la zona preferencial? Hay tiempo de sobra porque pasó poco, casi nada dentro de esta etapa inicial, mi querido Germancito Tilner. Sí, Jorge, hicimos el ajustecito de sonido, ahora sonamos bien de nuevo. Así que... Sí, 10 puntos, salimos 10 puntos. Señor, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede decir de este primer tiempo de Olimpia? Yo creo que estamos jugando bien, por lo menos no estamos perdiendo todavía. Así luego, o sea, ya va a menos con pensamiento negativo usted dentro. No es eso, solamente que estamos en mal momento. Eso se recupera con fútbol. Y hay muchos jugadores que no ponen lo que tienen que poner. Esa es la realidad. Hoy es día de Olimpia. La mayoría se desempeña de esa forma, o sea, puede dar más. No, hay alguna persona que puede dar más. Hay jugadores que son grandes, ya que tiene que dejar también un poco de lado a los chicos, el espacio a los chicos. Richa, por ejemplo, nuestro capitán, le apreciamos mucho, pero no está más tiene que ponerle dos rápido con él, si no, no va a funcionar jamás Olimpia.
O sea, por una cuestión física, más allá del liderazgo que tenga, por una cuestión física debería, según usted, dar un paso al costado y darle chance a Juvenil. No, es por física. Solamente que les falta un jugador más al lado de... jugar Olimpia con dos nomás ahí en el medio. Porque a Franco, por ejemplo, les cuesta mucho recuperar y a Richard mucho más. Y con esos dos mediocampos no llega, se le entra. Le supera al rival. Le supera al rival porque le da espacio. Porque Richard ya es lento. Franco corre pero no puede solo. ¿Y qué puede opinar acerca de este primer semestre de Olimpia, señor? Y a decir la realidad, es un fracaso. Es un fracaso. Se despidió muy temprano de la lucha por el Apertura, de la Libertadores, de la Sudamericana. Así mismo, así mismo. Nosotros necesitamos un punto para la Sudamericana. Ese bulo, ese es un punto que nosotros teníamos que ganar. En un empate nosotros no clasificábamos, pero lastimosamente no fue así. Y justo esa victoria a ellos le benefició, la victoria contra Olimpia. A ellos le pusieron a ese en la Sudamericana, porque le ganó a Vélez, me parece que le ganó también. Después. Y esos dos partidos lo que le hizo clasificar a la Sudamericana. Sobre el trabajo de Bustos, ¿qué puede opinar, señora? Hasta ahora, pese a que todavía no terminó el torneo y ni llegaron los refuerzos que él va a pedir. Cuando llegó, con su línea de tres no va a funcionar. Para tener línea de tres tiene que tener jugadores rápidos y con buen pie. Estamos poniendo otra línea de 4. Así por lo menos mejora un poquitito, pero con su línea. Epa, ya estamos ahí. Olimpia no va a funcionar así. Gracias. Allí la voz del hincha. Gracias. Otro hincha de Olimpia aquí en el sector preferencial, Jorge. Correcto, sí. Estoy mirando aquí, no sé si ya informaste, pero el tanto partido ahora en la mañana, veo que 12 de octubre está perdiendo. Es así, podemos mirar un poquito ahí, Darío, también la página de la B. Porque aquí mirando un aplicativo, veo que 12 el equipo de la amiga Araña Denis está perdiendo 1-0 ante Martín Ledesma. Pero es para corroborar allí con otro aplicativo también, la propia página de APF, que siempre hace el minuto a minuto también allí de la B. Después vamos a tener el tiempo correspondiente para mirar eso también, lo que dejó la etapa. Aquí muy buen ambiente familiar en las gradas, muchos niños, uno mira estos chicos de 8, 9, 10, 11 años, inclusive de menor edad. Vino el hincha de Olimpia a ver, si bien recién escuchamos y uno decía, por lo menos no estamos perdiendo. O sea, sabe que es un momento complicado Olimpia, pero también sabe que ahora en el clausura casi no hay margen de error. Cuando ahora, por ejemplo, veo un señor allí con su hijo sacándose la foto, o sea, muchos se están aprovechando para traerle a sus hijos al partido. Eso por allí ayuda el horario matutino. Hoy para que muchos chicos vengan, por supuesto un buen abrigo, porque a tempranas horas se sentía la temperatura, ahora también, pero ahora por lo menos con el solcito de por medio se va volviendo agradable la mañana. Yo decía dentro del primer tiempo poco de los dos, poco de Olimpia, poco de Recoleta. Sí, cierta iniciativa un poquito mejor al comienzo, pero quedó allí, cierta iniciativa de Recoleta. Pero del lado franjeado, que en principio es el que tiene que proponer, el que debería buscar generar un poquito más, no en cuanto a situaciones, a chances, dentro de lo que se fue presentando en el partido, dentro de alguna situación inicial así, el disparo de Richard Ortiz al travesaño de media distancia, pero cuando estaban allí los 11 futbolistas no aparecían jugadores de rasgo de Rondy Redes, de Leguizamón, alguna corrida, algo de Delis González, del propio Abreu, Leguizamón, pero por allí nada más. Era Richard el que trataba de despertar un poco, pero le cuesta, no tiene fútbol. Uno viene a ver y a veces lastima hasta los ojos ver así a Olimpia, porque no te juega nada, la verdad, no juega nada, ese pura garra y compañía nada más ya no sirve. A veces vos tenés que meterle fútbol, es cierto, a veces te sirve una o dos veces, pero tenés que mostrar algo más. Y muchos piden oportunidad para los juveniles y hoy el juvenil así le fue. Con Matías Arguello necesitaba completar 60 y poquito de minutos y ya a los 36 se fue expulsado. Antes ya había perdido alguna pelota, ya se había enredado Matías Arguello y justo después le sucede la desgracia de la expulsión a él. Que dicho sea de paso, después tiene que terminar completando 20 y poquito más de minutos que le queda por el técnico del reglamento también después a Bustos. Tiene mucho trabajo que hacer de aquí al comienzo de clausura. Se vendrán las vacaciones, los jugadores que van a llegar, pero un recomenzar
de aquellos futbolistas que se van a quedar. Hay otros nombres que ya en la semana los compañeros estaban hablando de que en principio están dejando el conjunto de Cano hasta que oficialmente se conozca así eso después, los que ya se fueron, algunos que ya no están igualmente, pero mirando un poquito lo que se viene, hay cierta preocupación de cara de clausura para un semestre que tendrá el clausura. Copa Paraguay es el otro torneo que estará en marcha, en realidad ya está en marcha, pero para los equipos de menor rango que están allí en el ascenso, en la B, del interior ya arrancó, pero los equipos de primera, intermedia, en las siguientes fases comienzan a meterse estos equipos y uno dice, equipos que en principio, después de un semestre para el olvido en la Copa Libertadores de América principalmente, para lo que fue también esa gran decepción de Olimpia, lo que es ahora este torneo igualmente, mucho por mejorar del conjunto de Cano. ¿Puede terminar ganando el partido? Sí, puede terminar ganando el segundo tiempo con uno menos incluso, pero no muestra por lo menos síntomas de mejoría, por lo menos lo que fue esta primera parte le cuesta un montón. La gente sigue viniendo, alentando, estar presente aquí. Hoy decía muy buena cantidad de chicos, principalmente muchas familias en las gradas, en las plateas, en las preferencias, muchos padres con sus niños allí para este compromiso. Y mirando un poquito lo que se viene desde lo futbolístico, poco lo que nos ofreció el conjunto de Cano. Recoleta hay un poco atado, inclusive vi mejores versiones de Recoleta, habrá que ver si con el hombre de más logra aprovechar. Un poco de Ale Silva, algo de Schub, de Sandoval también. Schub, el tema de la regla que estaba buscando allí, también tratar de encontrar un poquito la cantidad de minutos que le faltaba, ya quería poco, pero desde el volumen de juego en sí, desde la generación del fútbol, no fue un buen primer tiempo, con muchas pelotas perdidas por uno por otro, por juego que no fue de lo mejor desde el espectáculo. Ojalá que mejore en el segundo tiempo, sacando a la gente que sí, el ambiente, la cantidad de gente que llega, con todo respeto, pero parecía un partido intermedio a la mañana. Yo me despierto hacia la mañana y le prendo y no sé quién está jugando ahí. Es decir, ¿qué a la mañana los domingos? Intermedio, no, parecía un partido intermedio, de pelotazo aquí, pelotazo allá. Por eso repito, sacando el marco de la gente de la afuera, parecía un partido intermedia. No tenía rasgo de partido de primera división. Se prestaba la pelota cada 2-3 segundos. Y digo, esta intermedia, porque ahora con los chicos en la intermedia también hacemos mirar partido y no es muy agradable a la vista. Y eso que está terminando el campeonato, ¿no? O sea, a esta altura ya los futbolistas tienen que saber a qué están jugando, a qué proponen. Pero últimamente Olimpia ni, no sé, vamos a ver si proponen jugar a la madrugada, porque jugar de tarde no pasa nada, jugar de mañana no pasa nada. O sea, vamos a buscarlo una hora al mediodía. Pero poco. O sea, para la exigencia de lo que es Olimpia, la verdad sangran los ojos ver este rendimiento del conjunto de Cano. Y Recoleta, dentro de lo que tiene, tratando de hacer lo suyo, algo limitado por el momento, pero a partir de los 36 la expulsión del Huella ahí como que buscó soltarse un poquito más el cuadro canario. Allí ya lo veo a su entrenador, a Jorge González, que está ingresando, muy activo, no le agradó por momentos el desempeño de su equipo, porque lo vimos muy activo, recriminando mucho a sus futbolistas de cara a lo que se vendrá. Por eso quiero ir con Germán para conocer posibles variantes que pueda tener uno y otro. ¿Qué tiene en el banco Recoleta? ¿Qué tiene en el banco Olimpia? Ya veo a los futbolistas de Recoleta en la zona del túnel. A la distancia también ya veo a los futbolistas de Olimpia que van comenzando a salir de la zona de Camarín para ir metiéndose de a poquito en la zona del túnel también ya para el ingreso correspondiente. Ya están pegando la vuelta para meterse en la zona del túnel. ¿Qué hay de posibilidades, variantes de cara al segundo tiempo que tiene uno y otro en el banco, tanto del lado de Olimpia como también de Recoleta? Arrancamos por el que oficia de local, que es Recoleta, Germán. Recoleta cuenta en la banca con Oscar Toledo, el arquero de emergencia, Luis Cardoso, Fernando Galeano, Lucas González, Carlos Vera, Héctor López, Claudio Garay, Thiago Vidal, Julio Domínguez, Hernán Pérez, Aldo González y Edgar González. Por su parte, Olimpia cuenta con Marino Arzamendia, el arquero auxiliar, Hugo Javier Benítez, Hugo Fernández, Pedro Zarza, Robert Rojas, Brian Granz, Eduardo Del Mas, Eric López, Luis Núñez, Alan Ledesma y Álvaro.
¿Quedamos por ahí o el Walkie está con problemas? Creo que está el Walkie con problemas. Porque nos quedamos otra vez. ¿No completamos, Germán, verdad o sí? No. No. Hay algo pasó ahí con el móvil correspondiente. Está volviendo Recoleta, lo hace Olimpia igualmente. Aplauso de parte de los hinchas para el conjunto Olimpia, buscando animar un poquito más a su equipo de cara a este segundo tiempo. Para lo que se vendrá, veremos si hay variantes. Sí, estoy observando ya algunos movimientos que al parecer se vendrán variantes. Por ejemplo, veo a Robert Rojas. Sí, señor Darío. En la primera vez, como preguntabas hace rato, terminó la primera etapa entre Martín Ledesma y 12 de octubre. 12 de octubre como local, gana Martín Ledesma. 1-0, por ahora está cayendo el equipo de nuestro amigo Edgar Laraña Denis. Está entonces perdiendo el 12 de octubre en su condición de local. Está duro el caldo, diría. Grance es uno de los que se viene, el otro Robert Rojas. No sé si recuperamos con Germán. ¿Me escuchas, Germán, o no? Vamos a hacer el cambio ahí. Brian Grance y Robert Rojas son los que van a ingresar en Olimpia y Aldo González en Recoleta. Aldo González en Recoleta. Camiseta del hombre de Recoleta, número 33. 33 entonces para el futbolista de Recoleta. Vamos allí con la información correspondiente y las variantes ya con Jorge Casar, que ya está listo presto de cara a este segundo tiempo. Muy bien, señores, todo listo para que arranque la etapa complementaria. Antes estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Ahora se va a elevar el cartel luminoso del cuarto árbitro Aldo Quiñones. Vamos a confirmar, entra el 33 Aldo González en reemplazo de Manuel Schupp. Primer cambio en Recoleta. Entra con la 22 Robert Rojas, deja la cancha de Erly González. Y el segundo cambio en Olimpia entra con la 28 Brian Grance, dejó el campo Alex Franco. Primer y segundo cambios de Bustos en el Decano. Muy bien, allí están entonces los cambios en Olimpia. También por el lado de Recoleta, todo listo, todo ok. Esto va a comenzar aquí en Villa Elisa en su etapa complementaria, el partido 0-0. Recordando que Argüello fue expulsado a los 36 de la etapa inicial. Olimpia juega con 10, la orden del juez. Mueve Recoleta, comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Núñez, pelotazo largo, tiene destino de Wilfrido Báez, se va metiendo sobre el costado izquierdo, carga Báez para el equipo de Recoleta, vino la marca de Grance, que acaba de pisar el campo de juego en el equipo de Olimpia, la pelota le va quedando ahora a Alejandro Silva, con Espínola buscando el primero, Recoleta. Vine a divertirte en Casinos Los del Sol, tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante, estamos en el Shopping del Sol, calidad lo que estás buscando, tú arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Va a sacar desde el fondo Falcón para el conjunto de Recoleta. Prefiere el pase corto para Núñez. Nadie de Olimpia, nada presión. Por eso no se apura para sacar Núñez para Recoleta. Visítanos en el Expo Taller Mecánica del 4 al 6 de junio. Puente Shopping de Salema desde las 17:30 horas. Automóvil Supli, 70 años moviendo el país y vamos por más. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Pelota, Jorge. escucho. Para completar nomás la información, Recoleta sí ya completó en estos primeros 45 minutos lo que le quedaba pendiente de los minutos sub-20 con Manuel Schupp, ya lo sacó del campo González, y a su vez Olimpia va a buscar completar ya esa bolsa con el ingreso de Brian Grance, sub-20. En realidad tiene 18 años, pero por supuesto completa para sub-20. La salida de Olimpia con Leguizamón. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Pilito 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Núñez con la pelota, es todo Recoleta dentro del campo de juego porque tiene 11 dentro del terreno, Olimpia con 10. Expulsado Argüello, minuto 36 de la primera parte. Juan Núñez, zafando de la marca de Abreu en la salida de Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sebellam 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se va metiendo Wilfrido Báez, adelanta con Aldo González, que acaba de pisar el terreno. La marca de Barreto para Abreu, muy solo a pelear el esférico allí en campo rival con los zagueros de Recoleta. Romero a la cobertura, Romero jugando por abajo sobre el costado izquierdo, la pelota le va quedando a Núñez, toca Recoleta en su terreno. TV Tokio, 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con no caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia.
Va sacando desde el fondo el zaguero de Recoleta. Hablamos de Marcos Pereira, futbolista de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú. Pereira va el pelotazo largo sobre la banda derecha. Aparece Robert Rojas en la marca. La pelota tiene destino de Grance, no hay falta. Va recuperando por el medio Romero, dejando para González. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Está sentido es Romero. Sí, en realidad no falta, pero sí un contacto de parte de Brian Grance, quedó muy sentido. El árbitro permite el ingreso de los médicos de Recoleta para que lo atiendan al volante. Señores, fútbol paralizado, sentido Romero, Recoleta. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Si sos socio de Comes y Par, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Está sentido Romero, lo están asistiendo al volante central del equipo de Recoleta, que es un hecho prácticamente su presencia en el otro semestre con la camiseta de Olimpia. Sí. Y aquí a poquito recuperándose el futbolista después de esa entrada dura. Sí, uno que está en la mira, que está cerquita de hacerse oficial allí. Lo de Lucas Romero, el volante hoy del conjunto de Recoleta, perteneciente a Tacuaré, pero está para jugar en Olimpia, así como están las cosas en el clausura. 4 tenemos de la etapa complementaria, el partido 0-0. Unisol te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisol. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos, calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional, o pizza calidad desde su origen. Richard Ortiz con la pelota, sacando de cabeza Marcos Pereira para Recoleta. Romero también de cabeza, juega para Espino en la mitad de terreno. Apertura para Aldo González, para Alejandro Silva. Lo busca Aldo González, se lo encuentra. Ojo que Aldo González es rápido. Le va a proponer el mano a mano a Barreto, centro al área. Sandoval no llega, llegó, alcanzó, va después va a estar el primero. Alejandro vino, centro equivocado. Le queda la pelota dentro del área González. Va a rematar Romero. Y saca oportunamente Grance en una situación de gol para Recoleta que desperdicia, niño. Sí, desperdicia aquí bien del sector izquierdo. En la anterior pensé que le iba a pegar recién al arco. En otro momento tiene buena pegada, pero se animó a lanzar el centro nuevamente al de Silva con la presencia de Sandoval. Buen movimiento. Ahora sí se nota que está con 11. Recoleta reculando a los 36. El primer tiempo se fue expulsado Arguello. Ahora sí, más ordenado. El comienzo del segundo tiempo a favor del equipo de Recoleta. Está aguantando, esperando, buscando alguna contra Olimpia con uno menos. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro. Aguardame, Darío, vino el gol, está afuera. Afuera Hugo Sandoval, estaba solo Alejandro Silva, la asistencia solo frente a Olveira, era gol, le pegó por encima del travesaño, niño. Era buena aquí con la habilitación primero de Medina. Balón largo para Ale Silva. Muy buena acción de Ale Silva, dejando solito a Sandoval en medio de los centrales. Le dio muy abajo al balón. La pelota incluso supera el vallado olímpico allí, lejos afuera, arriba. Pero solo la anterior de cabeza Sandoval. Y ahora otra vez Sandoval con el pie derecho. En las dos primeras, avisa ya en este segundo tiempo Recoleta. Jugada clara para Recoleta, el partido 0-0. Petro Chaco, precio que le da de litro exacto, indica Jorge. Señores, empatan aquí en Villa Elisa, Olimpia, Recoleta 0-0 con la situación clarísima de Sandoval que le pegó abajo mal por encima del arco de Olveira. El juego está 0-0 aquí en Villa Elisa. Hizo seguro Chaco. Sacando desde el fondo Falcón para el equipo de Recoleta. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Y aquí mirando una aplicación ya me marca el segundo gol de Martín Leema. ¿Qué pasa con el equipo del 12 de octubre, la Araña Denis? Después vamos a confirmar con Darío ahí en Estudios Centrales, porque a veces también esta aplicativa falla, pero le ha dado siempre el seguimiento al cuadro itagüeño, que no está teniendo una buena mañana en la B. La salida de González por el medio para Recoleta. Gran remate en Casa Rosada, hoy domingo, Casa Central y sucursales, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Peiria.
La salida de Olimpia buscando con Barreto sobre la zona derecha. Alta presión de Wilfrido Báez. Va Sandoval, que acaba de desperdiciar una situación clara para Recoleta. La pelota le va quedando por ahora sobre el costado izquierdo Alfonso. Alfonso juega por abajo para Paredes. Cierra la marca. Báez lateral cerca del banderín por Olimpia. Pupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ambos entrenadores constantemente dando indicaciones, Germán. Sobre todo Bustos, que está en la misma temática que en el primer tiempo y en realidad desde que lo conocemos, con muchas indicaciones, en constante movimiento, moviéndose de un costado a otro. Ahí en su área técnica, González mucho más medido, pero sí, tampoco sin quedarse quieto. Pereira busca la salida sobre la zona derecha para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Por el callejón más difícil se metió Alejandro Silva, perdió la pelota con Abreu, pero está muy solo Abreu. Nadie lo venía acompañando, no puede hacer solo. Absolutamente nada, perdió la pelota y se viene de contra González para Recoleta. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por ti, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con los Caricia 2 litros y fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Apuntó y remató Romero, atento Olvira, se queda con la pelota, salida para Olimpia. En forma personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Así como lo adelantó el niño Jorge, gol de Martín Ledesma en la primera vez, segundo tanto del equipo capiateño Diego Zárate. Pone el segundo, 12 de octubre, 0, Martín Ledesma 2. Y también hay gol en la intermedia, porque Augusto Jiménez pone el empate para Carapeguá. Carapeguá y Pastoreo ahora empatan 1-1. Está cayendo entonces el 12 de octubre. Sí, una pena, porque el querido amigo Egan Laraña es un comienzo no muy bueno. Hasta aquí solo una victoria. Una victoria, ¿no? Solo de local. Sí, después le costó de local, le estaba costando el local equipo itagüeño. Esto es la primera vez. Y en la intermedia también se van moviendo los marcadores. Donde no está apareciendo el gol es aquí en Villaliza. A ver si le hacemos el baile del gol. El baile del gol. A Villaliza, que venga el baile del gol. Señores, 0-0 el partido. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCAT Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 para inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Está la danza de la lluvia, pero este es el baile del gol. Ojalá, siempre le da un toque especial el gol al partido. A ver si Olimpia, Recoleta, a ver quién está con uno menos, Valdecano. El segundo tiempo parece que mejoró un poquito. A ver si viene el gol. Va Paredes, carga Olimpia, pelota al área, saca de cabeza como puede Marcos Pereira. Insiste Olimpia, disparo al arco. Remató Grance, lejos, afuera, tiro de portería para Recoleta. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litros alto en Villa Jorge. Que están empatando aquí en Villaliza, Olimpia, Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Reiterando, señores, que por la tarde se define el campeonato. 2 de mayo recibe a Libertad a las 16, mismo horario. En el Arsenio Rico Trinidense ante Guaraní. Recordando, Darío, que el único camino que le queda a Guaraní es que pierda a Libertad y que gane Legendario para ser campeón. En contrapartida, Libertad con un empate ya es monarca de la apertura. Asimismo, Jorge, la única forma que tiene Guaraní de consagrarse campeón es alcanzar en la cima a Libertad con 41 puntos. Para eso tiene que ganarle a Trinidense y esperar que 2 de mayo le gane a Libertad. Solamente con esa combinación de resultados, Guaraní se consagra campeón por el enfrentamiento directo, porque en el duelo de la tercera fecha había sido victoria para Libertad sobre Guaraní, pero por 1-0, porque después cuando se enfrentaron en la segunda rueda, Guaraní le ganó por 3-1, 2 goles de diferencia que en el enfrentamiento directo favorecería a Guaraní en caso de empatar en puntos. Cualquier otro resultado, si Libertad gana o empata, o si Guaraní no gana ante Trinidense, Libertad se lleva el título. Estilo libre en ataque para Recoleta. La tarjeta para quién, Germán. Para Brian Grance, el juvenil es el tercer amonestado en el partido, el segundo que ve la tarjeta de amonestación en el decano. Es tiro libre cerca del área, tiro libre para Recoleta. En Bristol, 50 millones para renovar tu casa, una Volkswagen Tiguan 0 kilómetros, bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el ahorrazo, compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Le va a pegar a la pelota Alejandro Silva buscando el primero, Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida.
12 en la barrera, Alejandro Silva se perfila en las cercanías del área, arco de la tribuna sur. Le va a pegar a la pelota Alejandro Silva, se tiene confianza. ¿El otro quién es? Espínola, que de hecho fue el que colocó la pelota. Espínola con Alejandro Silva. La orden del juez, atención. Señores, vendrá el disparo de Espínola. Corre Espínola, apunta, disparo al arco, no pasó nada de la barrera. Alejandro Silva, el rebote, apunta, saca la defensa de Olimpia. Domingocito en Punto Farma, pagando con tu QR débito tenés 20% de descuento. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Franz, chorizo con queso, parrilleros Matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alentar la selección. Sacándole Guizamón para el equipo franqueado sobre costado izquierdo, pegan Espínola. Lateral en su terreno para Olimpia. Cerámica Ituguazú, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitigua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Leguizamón no puede ante la marca de Medina sobre la zona derecha. La pelota se va a perder a un costado. Lateral cerca del banderín para el equipo de Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Abreu se mete falta. Lo venía agarrando Marcos Pereira cerca al árbitro. Tiro libre cerca del área. Tiro libre para el franqueado. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por la primera sella se juega la segunda etapa. Oriental le sigue ganando como visitante a Capitán Figari por 2-1. Le va a pegar Leguizamón buscando el primero Olimpia. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y regalo un kit asador premium. Como tal, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Cerámica Ituguazú, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitigua.com.py. Vendrá el disparo de Redes. Redes le quiere pegar a la pelota. La orden del juez. 12 la barrera. Cerca del área. El tiro libre para el equipo franqueado. 3 ahora en la muralla. La orden del árbitro. Señores, Olimpia quiere ir primero. Juega con un hombre menos por expulsión de Argüello en la primera etapa a los 36. Otra vez ordena al árbitro. Le pega Redes al arco. Está también Leguizamón. O directo al arco del centro. Va Redes, apunta centro, pelota al área. Falcón, seguro el arquero de Recoleta. Mil Empeños, ventas, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota le va quedando a Piris para el equipo de Recoleta. Piris pasó a jugar en este segundo tiempo sobre el lado izquierdo. Medina lo hace ahora sobre la zona derecha. Pelota bien arriba de Falcón. Golpea de cabeza sacando el zaguero Alfonso de Olimpia. La pelota tiene destino de Abreu. Marca Romero. Romero jugando para Falcón. Despeja el arquero de Recoleta. Gemma y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Gemma y Flores. En Niseica compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Nisei, especialistas en tecnología. Le cuesta el conjunto de Cano. Ya con 11 en su momento en el primer tiempo y ahora con uno menos. Muy limitado, y el que estaba más cerca de poder anotar por allí es Recoleta, que ya tuvo un par. El comienzo de esa cabeza de Sandoval, el tiro después solitario también del propio Sandoval. Con uno más, Recoleta es el que está cerca en la mañana de poder anotar el gol. Los juveniles de Olimpia está aquí flojito también. Abreu no le están saliendo las cosas. Entró, es cierto, en este segundo tiempo también Grance. Queda todavía partido, pero a ver si mejoran un poco los juveniles. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Empatan Olimpia, Recoleta 0-0 aquí en Villaliza. Hizo seguro Chaco. Pelota que va teniendo Romero por el medio, Romero para el conjunto de Recoleta, levanta el esférico, atención, pica Medina solo dentro del área, colocó la pelota al área franqueada, busca a Báez, le queda Alejandro Silva, primero vino la marca del zaguero franqueado, despeja desde el fondo, Alfonso para Olimpia. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevos, asesorate al 021-289-6000, tu casa con sí que queda bien, en San Justo de los perfiles anglos, plancholas y más, acceso a surcas y propeto socorro en envío, venta 093-309-813. San Justo y Arroz. Saludos para todos los amigos que van reportando sintonía. 1 para Iván Gavilán en la zona de Pedroso. El partido continúa 0-0. Así como el Albirroja deja toda una cancha Chortiviz y caso señor que corte Chortiviz, sponsor oficial del Albirroja. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Arro, Primavera, Concepción. Medina con el esférico levantando la pelota para Espínola.
que está sobre la zona derecha jugando para Alejandro Silva, otra vez con Espínola. Va cargando Alejandro Silva para el equipo de Recoleta. La pelota de Romero, de vuelta con Alejandro Silva. Puntía, Leguizamón se durmió. Alejandro Silva y se viene Abreu de contra, pero está muy solo Abreu para el equipo de Olimpia. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillalamen 751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana se cierra el torneo Apertura en Itagua a las 5 de la tarde. Luqueño enfrenta a Meliano. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con los acariciados litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Decíamos el partido de Paraguay ante Uruguay en el Defensores del Chaco el jueves a las 20. Jueves 5 de junio, el viernes juega en Colombia, Perú, Venezuela recibe a Bolivia. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. Richard Ortiz para Abreu, que está solo, está habilitado. Puede estar el primero, Abreu, tira. Pasó cerca, aunque ahora el banderín está arriba. Quiso definir de emboquillada por encima de Falcón. Llegó Olimpia en esta acción, niño. Sí, por lo menos arrancó. Aplausos de los hinchas aquí en la zona de las preferencias desde la intención. Estaba en posición adelantada, pero una vez que ve levemente adelantado allí a Falcón, ese olfato de delantero goleador por elevación. Bien allí en la definición Abreu, es cierto, ya estaba adelantado, pero sí se concretaba. Va a ser un lindo gol para Olimpia. En esta despertó un poquito Abreu a la hora de definir. Dentro del partido que, repito, por el espectáculo propio en sí, pero este empate a cualquiera de los dos para el espectáculo, repito, va a ser bueno un gol en la mañana. Prepara dos cambios Recoleta. En Electroban aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Quecos antes que otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Romero por el medio jugando para Espínola a favor del equipo de Recoleta. Espínola otra vez con Romero. Romero puntea ante la marca de Richard Ortiz. Se equivoca Romero, la pelota le va quedando a Leguizamón. Leguizamón juega sobre el lado izquierdo, campo rival. Lo va cargando Olimpia con Paredes, ataca Lecano. La pelota de Leguizamón se aproxima al área de Richard Ortiz, capitán de equipo. De vuelta con Leguizamón. Leguizamón con la zurda punta, puede estar el primero. Falta y tarjeta para Pereira. No dice el árbitro, reclaman los futbolistas de Olimpia. Tiro libre peligroso cerca del área para Olimpia. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Y parece que funciona el baile del gol, pero hacia la intermedia, porque Pastoreo vuelve a marcar, minuto 17 del segundo tiempo. Ricardo Solís pone Pastoreo 2, Carapeguá 1. El baile del gol, el baile del gol. Sí, vamos a cantar más. El baile del gol, el baile del gol. Que venga la mañana, el baile del gol. ¿Qué hace falta realmente, señores? Prepara dos cambios el equipo de Recoleta. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. En Olimpia entra con la 32 Eric López, se va de la cancha Luis Abreu. Al mismo tiempo, en Recoleta entran con la 39 Edgar González y con la 11 Lucas González. Se van de la cancha Hugo Sandoval y también Wilfrido Báez. En el caso de Recoleta fueron el segundo y tercer cambios, y en el caso de Olimpia fue el tercer cambio de Bustos en Olimpia. Reiteramos, Germán, los cambios. Claro que sí, en el 32 Eric López entró por Luis Abreu en Olimpia. En tanto que en Recoleta entraron con la 39 Edgar González y con la 11 Lucas González. Se fueron de la cancha Wilfrido Báez y también Hugo Sandoval. Muy bien los cambios, señores, en los equipos. Tiro libre peligroso para el equipo de Olimpia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Que están empatando Olimpia y Recoleta por ahora 0-0. Y su seguro. Perdón, Darío, 0-0 el partido. Y su seguro Chaco. Monumental. Va Redes, apunta el tiro libre. Mal lejos afuera. Qué mal le pegó Redes y se enoja el público de preferencias con Redes y la ejecución del tiro libre. Tiro de portería para el equipo de Recoleta. Sigue funcionando el baile del gol porque hay gol de Tacuarí en la intermedia. Jonathan Blanco pone el segundo, Tacuarí 2, Resistencia 0. Con este resultado, Tacuarí está alcanzando en la punta del campeonato a Capiatá. Y también hay gol de Martín Ledesma en Itagua. Celso Burgos pone el tercero, 12 de octubre cae 3-0 como local ante Martín Ledesma.
¿Cómo le cuesta el 12 de octubre jugando de local? Duro golpe. Una cosa es perder el local 1-0, pero 3-0. No quiero decir que saca técnico en su casa. Fuerza para Araña y toda la gente del 12. Señores, la salida del equipo de Recoleta desde el fondo. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 01844444037. Unite la generación Pro Made in Americana. Alejandro Silva con la pelota, cruzando un mitad de terreno, se viene. Alejandro Silva le regaló a Leguizamón para Richard Ortiz. Encara Ortiz, carga Olimpia. Pelota para Leguizamón, tiene amplio panorama para avanzar sobre costado izquierdo. Se frenó, colocó el centro. Pega la pelota a la pierna de Pereira. Señal de que habrá tiro de esquina para Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre el sector izquierdo, arco de la tribuna norte, le pega Paredes con la zurda. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel de resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compra y recibes un cupón. Sorteo 4 de julio, promoción vale en Stock y Stock Express. Paredes con la zurda, tiro de esquina. Vendrá el córner, pelota viene arriba, saca de cabeza como puede Juan Núñez. Va recapturando gran semitad de terreno para Olimpia. A todo ponerle Bistón y líquido para Radio Orberto Rojo, pedidos al 018319720. Bistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil el poder de los paraguayos. Señores, saque de meta que favorece a Recoleta. Lo va a hacer desde el fondo. Falcón no se rompe el cero. El partido 0-0. En Concasa empieza tu historia con pasaporte y duradera que a ladrillo te más cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Automotor cumple 55 años. Puedes ganar un activo y 0 kilómetro. Hace un test drive con tu modelo favorito San John KGM y participas automáticamente. Sacando desde el fondo el arquero de Olimpia. Hablamos de Olveira. La pelota le va quedando a Núñez. Salida para Recoleta. Saluda a los grandes amigos. A José Tomás Colmán y Jorge Villalba. Hermanos en la zona de Ipacaraí reportando sintonía. El partido 0-0. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango, cobra con Corra, Banco Financiero Cooperativo, todo desde tu celular. Ingresa al monto general, corre, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Y acá es difícil que se rompa el cero. Esa es la realidad, niño. Está difícil, a este ritmo difícil. Pero por ahí Olimpia trata de animarse en algún momento. Queda algunos espacios también para Recoleta, pero que está esta parte. Salvo ese comienzo de segundo tiempo donde Sandoval tuvo una magnífica chance que terminó disparando sobre el travesaño. Después, poca actividad vieron en la mañana. Tanto Olveira como también Falcón, los arqueros de Olimpia y Recoleta respectivamente. Igual sigo tirando una ficha al partido, por lo menos un golcito. Se va Leguizamón para el primero, vino. Atento el arquero. Falcón seguro, se queda con la pelota. En Bancopp impulsamos el crecimiento de tu negocio, aprovechar nuestros préstamos PYME y hacer realidad tus proyectos. Bancopp crece desde la raíz. Consigo con leche La Pradera en su presentación Sánchez fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio que le da litros al indica Jorge. Señores, en Villa Lisa, Olimpia Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Richard Ortiz jugando para... Que venga la mañana el baile del gol. Y falta realmente el gol aquí en Villaliza. El partido 0-0. Posición adelantada. Leguizamón todo anulado. Es tiro libre, mitad de terreno. Tiro libre para el equipo de Recoleta. Pechunag, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Ahora que estamos tan cerca, la energía para volverla ponemos todos. El sponsor oficial del Albirroja. Se prepara Fernández, Germán. Sí, casaca 7 para el ofensivo olimpista. Fernández se vendrá en instantes en Olimpia. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Camiones Picajo, JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero Automotores Rey JMC Paraguay. El martes 10 de junio, señores, Paraguay visita a Brasil en Sao Paulo, jornada 16 de las eliminatorias. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEA, es infoserrana.tu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, Proto Suizo, calidad papasa. Carga Recoleta, gol en camino, salvo Olveira, el rebote. Bloquea bien la marca. Alfonso le sacó el gol a Alejandro Silva. Primero Olveira.
Luego bloqueando oportunamente Alfonso cuando iba a convertir a Alejandro Silva para Recoleta, Niño. Bien, aquí Olveira para callar lo que parecía el primero del cuadro recoletano. La acción rápida sobre el perfil izquierdo. Ese puntín de Aldo González de rebote de la tapada Olveira. El propio Silva acompañando la acción. En esta perdonó Recoleta. Parecía que se venía el primero en la mañana. El juego continúa 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que olora en Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Sevilla 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Se acabó el partido para Rodney Redes. Ingresa en su lugar el 7, Hugo Fernández. Cuarto cambio de Bustos en el franjeado. Fernández por Redes. La variante en Olimpia. Y parece que la araña Denis hizo el baile del gol porque descuenta 12 de octubre de penal Luis Fernández. A los 26 del segundo tiempo pone 12 de octubre 1, Martín Ledesma 3 por la fecha 8 de la primera B. Quedan 20 minutos, Niño, allí en Itagua. Sí, a ver si aparece la recuperación total allí el 12. 3-1. Quedan, ¿cuánto? 20 minutos. 20 minutos más o menos allí en la mañana itagüeña también. El descuento entonces el 12 de octubre, pero gana la visita el equipo de Capiatá. En este caso Martín Ledesma, 3-1. Señores, aquí el juego sigue 0-0. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con los acariciados litros, fruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Señores, falta, dice el juez. Pelota que corresponde a Olimpia, la infracción sobre Robert Rojas. Le reclama algo al árbitro del partido, Ojeda. Habrá salida para el equipo de Olimpia con Olvira. Otro gol del 12 de octubre, 28 minutos de la segunda etapa. Walter Pacheco pone el segundo, se pone a tiro de empate. 12 de octubre, 2, Martín Ledesma 3. Epa, se va recuperando, Queda todavía minutos. Bien por el 12 que se va recuperando allí en la mañana. A todos lados hay goles. Está en la escuela de fútbol aquí a 2 cuadras, me dice Damián, hay una escuelita de fútbol también. 5-5 serían los chicos. Aquí en Villa Elisa no está llegando el gol. Saca Espínola para Recoleta. Acompáñale al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0185363-544. Solimar Turismo. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Buen marco de público aquí en Villa Elisa, ausencia del gol. Intenta Recoleta ahora con Lucas González. La marca de Richard Ortiz, la pelota le va quedando a Juan Núñez. Núñez aproxima al área, apunta Núñez, el zaguero y capitán de Recoleta, apertura por la izquierda. Allí va corriendo, atención, Iván Pires, no tiene ángulo para el centro. Retrocede otra vez con Núñez, toca Recoleta, campo rival. Ven a divertirte el Casino Slot del Sol, juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. La pelota de Romero. Romero con el esférico dejando para Núñez. Núñez con el balón, está cargando Recoleta. Núñez y la apertura sobre costado izquierdo. Va ganando Lucas González, fondo de cancha, centro. Saca oportunamente como puede desde el fondo Eri López. Insiste Alejandro Silva. La pelota sobre la zona derecha. Va corriendo allí cargando Silva. Levanta centro, pelota al área. Saca Robert Rojas para el equipo de Olimpia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litros alto indica Jorge. Señores, Olimpia Recoleta en Villa Elisa 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Muy bien, cargando Alejandro Silva, se anima Recoleta. Silva levanta el esférico, va a Medina. Quiere ganar fondo de cancha Medina. Coloca centro, pega en Paredes. Saque de costado cerca del banderín para el equipo de Recoleta. Pupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el primero Recoleta. Visítanos en el Expo Taller Mecánica del 4 al 6 de junio, Fuente Shopping de Salema desde las 17:30 horas. Automóvil Supli, 70 años moviendo al país y vamos por más. Energy Gas llega hasta tu casa, además la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Saca Robert Rojas por el medio, la pelota para Grance. Grance quiere salir de contra, juega corto, pelota de Eri López. Pisando el balón, suelta para Fernández, pero está muy solo del otro lado, por la izquierda. Aparece Leguizamón, no lo vio Fernández, perdió la pelota. Va sacando Alejandro Silva con Medina para el conjunto de Recoleta. Para instalarte industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilito 1 y 2, comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos.
Núñez con el esférico, Núñez pone el balón mitad de terreno para Espínola. Espínola suelta la pelota sobre la presencia de Aldo González. González tiene para Espínola. Espínola con el esférico, está cargando ahora Edgar González. Sube sobre la zona derecha Medina. Avanza Recoleta ahora con Marcelo Medina. Perdió tiempo para atrás, ahora con Pereira. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, pH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Cuántos González en Recoleta dentro del campo, Germán? 3 en total, Jorge, 3. Son Lucas, Aldo y Edgar González. Y la particularidad es que los 3 comenzaron como suplentes y fueron los 3 primeros cambios del técnico, cuyo apellido también es González, Jorge. Ahora el amonestado es el 39, Edgar González, sí, el recientemente ingresado, es el segundo que ve la tarjeta de amonestación en Recoleta. Señores, tiro libre, mitad de terreno para Olimpia. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, pH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El cambio en el conjunto de Olimpia, Germán. El último que va a meter Bustos, entra con la 36 Facundo Zavala, deja el campo de juego Iván Leguizamón. Zavala por Leguizamón, la variante en el equipo de Olimpia. Concurso ¿Cuánto ofrece Comecipar para personas interesadas desde los 7 años de edad? Bases y condiciones en comecipar.com.py. Unisal, Central España 330 San Lorenzo. Y filiales en América, Petita, Huacron, El Obvio, Villarca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Llegamos al minuto 34 prácticamente de la etapa complementaria. El partido sigue 0-0. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocanas con hierbas al ajo, picante o tradicional, o pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. La pelota le va quedando a Marcos Pereira jugando con Romero. Romero desde el fondo para el equipo de Recoleta. Pide Núñez sobre costado izquierdo. Balón en mitad de campo para Alejandro Silva. Silva juega para Romero. La apertura de este sobre la zona derecha para Pereira en Recoleta. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Llega la marca de Alejandro Silva para descargar sobre la zona derecha en Medina. Medina para Lucas González, este para Espínola. Espínola lanza sobre el costado izquierdo. Allí corre Iván Piris, va Piris para el equipo de Recoleta. Piris juega para Espínola, se aproxima al área. Va a rematar, no, retrocede todo con Pereira. Vuelve a comenzar desde el fondo Recoleta. Gran remate en Casa Rosada hoy domingo. Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Desde Los Piños de Alamos Mendoza, que acopas un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Alejandro Silva, atención, la pelota para Medina dentro del área. Recoleta por el primero al centro. González a las manos de Olveira. Llegó Recoleta, niño. Otra más, ya por lo menos que no 3 o 4 situaciones del equipo de Recoleta en este segundo tiempo sin poder concretar. Y aquí seguro, atento Olveira, intentó esa pirueta allí el hombre de Recoleta. Otra buena llegada, pero sin poder concretar, sin la finalización necesaria para poder anotar el equipo de Recoleta en este partido. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, parece que el de litro exacto indica Jorge. Siguen empatando Olimpia Recoleta en Villaliza 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. ¿Hay revisión VAR o no? Sí, pero duró 3 segundos porque ahora ya autoriza el cambio David Ojeda. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Entra con el número 30 Hernán Pérez, se va del campo Marcelo Medina. Cuarta variante del profe González en el Canario. Muy bien, dentro del terreno entonces Hernán Pérez. Cuando va Paredes asociándose ahora con la presencia de Zavala. Zavala pica con Eri López. Zavala ganando fondo de cancha. Carga Olimpia. Zavala quiere colocar el centro. Prefiere jugar con Grance. Grance avanza para Olimpia. Se le fue a Zavala.
El árbitro dice que es lateral en su terreno para el equipo de Recoleta. Aún no sos asegurado, ingresa a rombo.com.py. Rombos S.A.T. Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 para inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Señores, la fecha 11 de la intermedia culmina mañana con 2 partidos. 16:30 Rubio Ñu Independiente de Campo Grande, a las 19 en el norte de Santana y Guaireña. En Bristol, 50 millones para renovar tu casa en una Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Comprar mayoría hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado San Lorenzo, Capatá Ruta 1 y ahora también Capatá Ruta 2 kilómetros 21 y medio. ¿Qué pasó con Hernán Pérez y Richard Ortiz? Y quiso jugar rápido. Él recientemente ingresado en Recoleta le dio un golpe en la zona del rostro aparentemente a Richard Ortiz. Cayó era tiro libre a favor de Recoleta, pero el amonestado por esa acción fue el recientemente ingresado en Recoleta, Hernán Pérez. El tercero que ve la amarilla en la visita. Tiro libre para Recoleta en su terreno. Domingos de Mega Call Center, hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000. En Punto Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso parrillero Matambrito y la línea Gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta la selección. Va subiendo sobre la zona derecha Hernán Pérez, que acaba de recibir la tarjeta amarilla. Despeja como poder y López. Balón a un costado lateral cerca del banderín para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. No se rompe el cero. Continúa el partido igualado 0-0 Olimpia. Recoleta que Villaliza. Cerámica y te va a su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitova.com.py. En Vileta, zona residencial, salió a rutas importantes. Contestar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Buen pase de Robert Rojas para Hugo Fernández. Centro, pega en Piris. Es córner para Olimpia, que va por el primero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y aquí con el hombre menos, desde los 36 del primer tiempo, gana algo de terreno Olimpia. Una chance en este tiro de esquina. A ver cómo anda en el juego ahora el cuadro franqueado. A ver si lo puede ganar aquí en este tiro de esquina, que terminó con Huguito Fernández y Robert Rojas ganando el tiro de esquina. Sobre la banda derecha, Arl cubre la tribuna norte, le pega la pelota. Hugo Fernández con la zurda, pelota arriba, testazo defensivo de Pérez, rebote, saca el disparo, Alfonso, otra vez la defensa, de vuelta va Gran, se tira mal afuera. Remate desviado de Gran, se tiro de portería para Recoleta. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y regalo en Quita Sabor Premium, como tal, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Mil empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Señores, 39 clavado, etapa complementaria, el partido hasta 0-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. María López, teléfono 671-767. Signos en Instagram como Bemay Flores. Esta tarde la gran cobertura en la definición del campeonato por Monumental. El partido entre el 2 de mayo y Libertad por Urbana. El juego entre Trinidense y Guaraní cuando va Fernández para Olimpia. Fernández apunta, vino el primero, el disparo. Núñez en la marca lateral en ofensiva para el equipo de Olimpia. En ICEICA compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. ICEI, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar martelo de elevación Zika Wall. Y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Olimpia Recoleta 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Entró con el número 21 Claudio Garay, se fue de la cancha Alejandro Silva. Último cambio de González en Recoleta. Cuando va Eri López. Pierde la pelota ante la marca de Lucas González, que intenta el contragolpe para Recoleta. En la categoría intermedia y gol de Pastoreo, Adrián Mereles pone el tercero, Pastoreo 3, Carapegua 1. Carga Recoleta, disparo al arco, cerca del poste derecho de Olveira, el remate con la pierna zurda. Fue de parte de Edgar González, pasó cerca. Llegó el equipo de Recoleta Niño. Sí, perdonando ya por lo menos, repito, 3 o 4 de esas claritas en el segundo tiempo.
entre la de Sandoval, ahora esta, las anteriores donde había salvado Oliveira. Si hay uno que está más cerca de poder anotar y de llevarse los puntos, ese es Recoleta, recordando que tiene un hombre de más, eso sí, desde la expulsión de Argüello, los 36 del primer tiempo. Así todo, Olimpia también tuvo alguna aproximación, pero el que está mejor en este segundo tiempo es Recoleta. Saque de meta para Olimpia. En San Justo de los perfiles, ángulos, planchones y más, accesos casi perpetuos se corren en venta 098-3309-813, Rey San Justo de Arroz, así como la Albirroja de Catón, la cancha Chortiví deja su sello en cada corte. Chortiví, sponsor oficial del Albirroja. Zavala con la pelota, Zavala intenta jugando con Paredes, la pelota le va quedando Pereira, Pereira toca para Espínola, Espínola por el medio para Romero, Romero y la apertura sobre la zona izquierda con Iván Pires, Recoleta lo quiere ganar, se viene con Pires. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico, llámanos al 519-3000, Electroban mejorando tu calidad de vida. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula en saque, alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Con Arturo, con Ricardo y todos los compañeros por Monumental, el partido entre el 2 de mayo y Libertad en Pedro Juan Caballero con Diego Iván, Víctor Villalba y Germán Tilner, la cobertura por Urbana del juego en Barrio Obrero, cancha de Nacional Tenidense ante Guaraní. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Quecos, Ante y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Aquí no se rompe el cero, aunque intenta por ahora meterse Gara González sobre el costado izquierdo para el equipo de Recoleta. La pelota le va a quedar a Núñez, balón a un costado lateral cerca del banderín para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. De a poco estamos llegando al minuto 45 aquí en Villaliza, Olimpia con un hombre menos. Desde el minuto 36 de la primera etapa. La expulsión de Argüello en Olimpia, que juega con 10 el partido 0-0. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTS por Emoy. En Wizard, clases presenciales y virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. La pelota en poder de Recoleta, que carga ahora con Claudio Garay, aunque retrocede con Marcos Pereira. Pereira suelta con Romero, se viene Recoleta. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamor, esquina Amor, que Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compras y recibís un cupón sorteo 4 de julio. Promoción válido en Stock y Stock Express. Recordando que el jueves 5 de junio, partido por las eliminatorias en el Defensores del Chaco, un juego clave, vital, de cara a la clasificación. Albirroja Paraguay recibe a Uruguay. Lo mejor para tu moto, auto, camino, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil, poder de los paraguayos. Y el martes 10 va hasta Sao Paulo, Brasil, para enfrentar a la selección que es dirigida técnicamente por el italiano Carlos Ancelotti. Brasil va a recibir a Paraguay el martes 10 de junio. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera, que a la biblioteca de cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Mantén tu sentido que agenda siempre en marcha con repuestos originales y respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. Quedó muy sentido. Es Hernán Pérez el que está en el piso. Así es, el 30. Está cargando Grance para Olimpia. Buen pase para Fernández dentro del área. Fernández carga, avanza Olimpia. Fernández colocó centro para López. Vino. Está el gol de Paredes. Vino. Salvo el arquero. Salvo el arquero. Salvo Falcón. La situación más clara de gol para Olimpia. Los pies de Paredes. Terminó mandando el córner Falcón. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le achicó muy bien el ángulo de disparo allí a Paredes, que apareció de forma sorpresiva pisando el área chica. Muy bien Falcón, una magnífica chance para Olimpia. Es más, en todo el partido, en toda la mañana, la única situación clara que tuvo Olimpia, antes por lo menos 3 o 4 que ya tuvo Recoleta, en esta se lo perdió Paredes. Muy bien el arquero Falcón. ¿Qué le pasó a Hernán Pérez? En una disputa con Abel Paredes había quedado sentido, en la que ganó, por cierto, el lateral de Olimpia. Tiro de esquina, le va a pegar el propio Abel Paredes, coloca centro, pelota arriba, busca Richard, sacando de cabeza Núñez, saca desde el fondo a González para Recoleta. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro exacto, indica Jorge. Que siguen empatando, Olimpia, Recoleta 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. ¿Cuánto más se juega, Germán? 4 minutos más, se extiende hasta el minuto 49 de este segundo tiempo. Eri López dentro del área. Penal para Olimpia, penal para Olimpia. Me parece la falta de Hernán Pérez. No dice el árbitro, no dice Hernán Pérez, claro, el árbitro estaba cerca.
El juez dice que hubo falta de Pérez sobre López. Es penal para Olimpia, niño. Para mí inventa la falta, ¿eh? Un especialista aquí, Eric López, se mete en medio de los dos. Cae en la trampa el hombre de Recoleta. Compra a David Ojeda. Pero a mí me quedan tremendas dudas. Él busca el contacto. Se mete en medio de los futbolistas de Recoleta. Allí Eric López. Quiero ver, quiero ver la acción. Estaba muy cerca David Ojeda. Si mete la pierna, sí es una responsabilidad también del hombre de Recoleta. Pero a mí me quedan tremendas dudas. Hizo toda él. El que inventa la jugada, la acción es Eric López. Y ahora Zavala le quiere pegar. Igual es para analizar lo que sucedió allí dentro del área. Para mí, inventa López. Habrá que ver si le termina tocando o no. Y sí, deja la rodilla. Deja la rodilla. Sí. Muy bien. Gran acción de López metiéndose allí en medio hombre. Es penal, definitivamente. Se termina durmiendo aquí el hombre de Recoleta. Desde que entró en el partido no hizo un buen juego. Para mí fue Hernán Pérez, el de la rodilla. Y eso que ya tiene mucha experiencia, Hernán Pérez le termina regalando el penal en la mañana allí a Olimpia. Totalmente irresponsable como pone la rodilla Pérez. Gran mérito de Eric López para generar este penal. Penal para Olimpia. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango, Cobra, Concorra, Banco Financiero Cooperativa, todo desde tu celular. Ingresa al monto general, corre, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. ¿Quién le pega a Germán? Eric López. El propio Eric López. Tomó y va. Lo llamaron del VAR, Jorge. Lo llamó Derlis López, el que está en el VAR. Para él no es falta, entonces. Para él no es penal. Puede que entiendan ellos. En mi caso estoy con el celular, entonces chiquitito también es. Ellos tienen el monitor más grande. Que entiendo que López busca el contacto del futbolista de Recoleta. Pero también se expone al poner la rodilla el jugador de Recoleta. Hernán Pérez. Igual, vamos a mirar bien después, agrandando un poco. Ustedes que pueden observar allí, que están allí los Daríos, que pudieron ver en las reiteraciones, no van a ser de mucha utilidad también ustedes, allí que tienen un monitor más grande que el nuestro aquí, que tengo el celular nada más. La verdad que se ve el contacto, exagera en la caída porque parece como que ya viene cayéndose Eric López, pero le deja la pierna a Hernán Pérez. Me parece que claro, eso puede ser eso fundamental. Ahora es un 50 y 50, claro. Desde la antes. generación de la acción genera lo suyo el hombre de Olimpia, pero también habrá que ver si él va a buscar ese contacto, pero también lo malo para Hernán Pérez que él deja la rodilla allí. A ver qué decide el árbitro. Pasa que hay un ángulo donde se ve que se va cayendo ya Eric antes. No penal. Decide Suelta preferencial. David Ojeda, no penal. Entonces él se lanza, se tira antes del contacto. O sea, esa es la explicación de lo que ustedes estaban observando allí en el monitor, ¿verdad? Él se lanza previamente. Se lanza previamente Eric, por más de que esté ahí la pierna de Hernán Pérez, pero ya se venía cayendo buscando el contacto del jugador de Olimpia. Sí, tenés razón, sí. Pero también ahí justo estaba la rodilla de Pérez. Termina simulando la falta, que fue lo primero que aquí en cancha, sin ver la reiteración, me pareció que Eric López había simulado. Al final no es penal, señores. Esto continúa 0-0. En Bancopp impulsamos el crecimiento de tu negocio. Aprovecha nuestros préstamos PYME, hacer realidad tus proyectos. Bancopp crece desde la raíz. Es tiro libre. ¿Se juega uno más o cuánto más, Germán? 3 más. Jorge se suma a los 4 que ya había adicionado David Ojeda. Se juega hasta los 52 entonces. Tiro libre para Olimpia en su terreno. Consigo con La Pradera en su presentación. Se fresca por 60 sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Y lo puede ganar Recoleta con Aldo González. Contragolpe vino Salvo Olveira y ahora Robert Rojas. Pelota al fondo, tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y bueno, en los capítulos de San Olveira, que ante este segundo tiempo por lo menos tuvo 2 de esas tapadas claves dentro del partido. Pero Nando Recoleta, esta otra más, en donde estuvo cerca de la victoria el equipo de Recoleta. Se pone interesante este segundo tiempo, sí. Maradó mucho más después de ese chato primer tiempo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que le da de litro exacto indica Jorge. Que están empatando Olimpia Recoleta por ahora 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Sentido Pereira, pero desde el banco le estaban gritando que se levante. Y se levantó nomás Pereira, pero ya no tiene tiempo para ir a buscar el cabezazo. Vendrá el córner para el equipo de Recoleta. Señores, el partido está 0-0.
Final caliente porque los de Olimpia pedían penal. En principio el árbitro dio penal, pero después vía VAR anuló. Va al centro, balón arriba para Romero. Llegó Hernán Pérez, definió mal, tiro de portería para Olimpia. En la intermedia hay gol de Resistencia, descuenta Rodrigo Vera, minuto 46 de la segunda etapa. Tacuarí le gana a Resistencia por 2-1. Y final del partido entre Pastoreo y Carapeguá. Victoria de Pastoreo, digo bien, sobre Carapeguá en Ciudad del Este por 3-1. Habrá tiro de portería para Olimpia, se está acabando el partido. Ahora que estamos tan cerca de la energía para volverla, ponemos todos. El sponsor oficial del Albirroja. Recorre Electric presenta cables Induscable, línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscable representa y distribuye Recorre Electric Zaeca. Sacando desde el fondo, Olveira, el arquero de Olimpia, el árbitro ya mira su cronómetro, va el pelotazo largo de Olveira. Tiene destino de Robert Rojas por el medio. Salta Aldo González, la pelota le queda a Fernández, no hay tiempo. Final del juego, final del partido, señores, aquí en Villaliza. Fecha 22 de la apertura, empataron Olimpia y Recoleta 0-0. Relato Jorge Casal. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para que valoren Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellálame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Vamos a escuchar a los hinchas de Olimpia. Señor, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede decir después de este empate? Cierre de la apertura con empate. Y la verdad que es un semestre para el olvido. Realmente, no sé, hay muchas cosas que cambiar, muchas cosas, mucho. Vamos vía celular, si le parece, allí con Darío, para coordinar también a partir de aquí. Vamos ya definitivamente vía celular. Nuestros walkies, no. La batería no está funcionando lastimosamente. Este 0-0 refleja gran parte de lo que se fue presentando dentro del partido. Si hay uno que estuvo un poco más cerca de poder ganarlo en cuanto a chances, fue Recoleta, pero también sin la capacidad propia de saber anotar dentro del propio partido. Escuchen. Ahí Ojeda, se va a Ojeda el árbitro del partido con algunos insultos de los hinchas de Olimpia en la zona de las preferencias de temprana hora. Muchos reclamándole ya de la expulsión a la roja, pero llega a destiempo Argüello en ese primer tiempo. Después lo que se fue presentando en el partido, allí Olveira le da la camiseta a Ale Silva. Creo que quedaron en intercambiar Olveira con Ale Silva. Olveira saludando también a algunos chicos aquí que le están mostrando cartel. Hay uno que le está esperando con Leguizamón. Allí los aplausos para los jugadores de Olimpia, pero el hincha sabe que fue un semestre para el olvido de la Copa Libertadores, torneo local. Ya lo vamos a escuchar después a Bustos también en cuanto a lo que tiene que ver su exposición en sí. Me van a decir si ya está Germán. Ya está. Para escuchar un poquito a los hinchas. Germán, zona baja. Gracias, Niño. Vamos a escuchar más hinchas de Olimpia por esta vía 2. Señor, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede decir después de lo que ha sido este empate, cierre con empate del semestre? Y no podemos esperar más de los jugadores. Lastimosamente, hoy entró Zavala en el segundo tiempo, ahí recién tomó un poco de color, vamos a decirle, el fútbol del Olimpia. Jugadores que ya no pueden seguir. Esperemos que Bustos realmente haga lo que dijo en varias conferencias de prensa, hacer ese análisis y hacer ese recorte de jugadores. Y jugadores que ya no deberían estar más, ya no deberían como... Yo creo que son jugadores que ya cumplieron sus ciclos, como Richard Ortiz, como Barreto. Hoy entró Eric López. Yo creo que hasta Derli. Simplemente sí. No podemos esperar mucho de personas que no tienen ganas de jugar. Esto es Olimpia y vos tenés que estar motivado los 365 días del año. Hoy 10 de la mañana, más de 3.000 personas en la cancha. Yo no sé qué necesitan ellos para estar